empezamos la clase de hoy, empezamos año, casi asignatura, porque la otra vez fue introductoria y venís mi examen. Vale, estamos con derecho constitucional. Os comenté que es una universidad andorrana. Nosotros explicamos el derecho español y en parte tenemos que estudiar también el derecho andorrano. Dedicaremos la última parte de la asignatura. La última clase la dedicaremos, tampoco es tanto. Pero es que a mí el derecho me gusta verlo por comparación. Si vosotros ya domináis un derecho, en este caso el constitucional español, y vamos viendo connotaciones en otras partes del mundo, pues nosotros lo hacemos así y en otras partes lo hacen de otra forma. Luego, por comparación, es más fácil asimilar las cosas. Si empiezo a explicar aquí, el derecho andorrano, bueno, está muy bien. Pero vamos comparando con cosas que sabemos y nos será más fácil recordarlo, ¿vale? Okay. Vale, vamos a ver. El primer día hablamos del concepto de Estado, ¿verdad? Hoy la clase va en torno a las fuentes del derecho y la jefatura del Estado, la forma de gobierno, formas del Estado, ¿vale? Lo que pasa es que es difícil. El derecho está todo muy relacionado. Es difícil hablar de las fuentes del derecho sin hablar de dónde vienen y quizás tenga que estirar un poquito las Cortes. Si hablamos de la ley, tenemos que hablar de las Cortes. Si hablamos del gobierno, hablar de los reglamentos, ¿vale? Entonces, recordarme así rápido el concepto de Estado. ¿Qué era? ¿Qué elementos tenía? Elementos necesarios. Creo que está grabando. Yo creo que sí. Elementos necesarios. Es decir, ¿podemos hablar de Estado si no existe población? Hola, buenas. ¿Podemos hablar de un Estado que no tenga población, que no tenga ciudadanos, que no tengan... Algo falta, ¿no? Con lo cual, es una población, territorio, donde ejercer la soberanía y un derecho o organización. Lo pongo en el mismo lugar porque el derecho organiza y la organización viene del derecho, ¿vale? Por eso lo pongo en el mismo lugar. Vale, pues a partir de aquí vamos a elaborar de estos elementos, la población, el territorio, uno de ellos es derecho a organización. Vamos a centrarnos en él. Derecho y organización. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de la fuente. Es decir, fuentes en sentido etimológico para cualquier, ya no solamente para el derecho, sino para cualquier circunstancia. Fuente es el lugar de donde brota para algo, ¿verdad? De donde sale algo. Cuando hablamos de una fuente de agua, es de donde sale el agua. ¿Vale? Pues las fuentes del derecho, dentro del ordenamiento español, el otro día las enumeramos, pero las tenemos que explicar. Y me atrevo a decir que explicar, aprendéis a ver, hoy saldremos de aquí sabiéndolas. Yo creo que sí. Venga, las fuentes del derecho, es decir, ¿de dónde brota el derecho? Podemos hablar en sentido material o en sentido formal. ¿Qué quiere decir material formal? Material es de dónde se produce. Y formal es cómo se produce. ¿Qué me refiero con esto? Si hablo de una fuente del derecho, es decir, de dónde emana el derecho, decidme alguna que vosotros todavía sin haber profundizado mucho en la asignatura podáis saber. Fuente del derecho. Es decir, ¿de dónde brota el derecho? Bueno, pues vamos un poquito más atrás. Como estamos hablando de fuente del derecho, ¿sabéis lo que es el derecho? Yo creo que todo el mundo lo sabe, pero ahora explicarlo. Claro, os lo contaréis en vuestra vida profesional. El jurista no es el que sabe mucho, sino el que sabe convencer a los demás de lo que sabe, ¿vale? Por lo cual, ¿qué es el derecho? Uy, uy, uy. Ya os dije que iba a hacer muchas preguntas que a veces parecen de perogrullo, hombre, si todo el mundo sabe lo que es, ya, pero a ver. ¿Qué se os ocurre? Estamos, por orden de asignaturas, fijaos, empezáis a ver la historia del derecho, la habéis visto, ¿no? Luego vamos con derecho constitucional, es decir, vamos de lo más amplio y genérico y vamos concretando. Lo más amplio y genérico, primero la historia, a ver de dónde venimos, para saber lo que somos, saber de dónde venimos, la historia del derecho. Luego ahora, el siguiente paso en la asignatura es, a ver, la base de todo, el principio de todo, los fundamentos de todo el derecho, ¿dónde están? Y por eso empezamos a hablar de Constitución, ¿vale? Pero ahora, claro, pero para empezar a hablar de derecho constitucional, primero hay que saber lo que es el derecho. ¿El derecho qué es? Quien me diga... Bueno, no quiero... No lo digo, porque si me decís, os diré que... ¿Qué se os ocurre? El concepto yo sé que lo sabéis todo.
¿vale? De hecho, os habéis matriculado en la carrera de Derecho. Pero definirlo es muy difícil. Claro, pero es que yo prefiero que sepáis definir las cosas con vuestras palabras, ¿vale? Luego cada vez ser más técnica, tendrá que ser más técnicas las palabras. Y que sepáis argumentar, y sepáis buscar información jurídica, y sepáis contradecir las opiniones contrarias a vuestros intereses jurídicos. Es mucho más efectivo eso que sepáis de memoria todas las leyes, que no os lleva a nada. Por lo cual eso dice, es difícil, por eso estamos aquí. Venga. A partir de la palabra empezamos a evolucionar. Son ciertas garantías. Garantías. El derecho es garantías. Sí, pues sí. Garantías. ¿Qué más? Bueno, yo... Obligaciones. Y ya que lo has dicho... Yo diría... ¿Perdón? Yo diría que es una fórmula, ¿no? Una forma de regular. Regular. Sí, la vida o... Sí. Vale. A ver, o sea, regular es hacer reglas. Una forma de regular, una forma de hacer reglas. Vale. Tenemos reglas, obligaciones, alguien ha dicho, garantías, todo eso es el derecho. Pues sí, por cierto, ¿sabéis lo que son obligaciones? Todo el mundo lo sabe, ¿eh? Pero fijaos que las preguntas así, a veces de pelogullo, van sacando información que creíamos que no sabíamos y está dentro. ¿Qué es una obligación? Algo que tienes que hacer. Algo que tienes que hacer. Sí. Y es algo que tienes que hacer. Lo estudiaremos en Derecho Civil, lo estudiaremos en Derecho Penal, lo estudiaremos en Derecho Procesal. Es decir, ¿yo cómo tengo que presentar una demanda? Lo estudio en Procesal. ¿Qué pasa si yo esto me lo llevo y no es mío y es de otro y me lo apropio? Porque vemos que pasa en Penal. O sea, pero todo eso, las obligaciones, en definitiva, imaginaos cualquier tipo de obligación. Imaginaos cualquier tipo de ella, ¿eh? Todas las que se os pueda ocurrir. Toda la que vuestra imaginación pueda ir. Pues al final, son 23. Son 23. ¿Cómo? ¿Posible que todas las miles de obligaciones que podáis pensar solamente tengan 3? ¿Posible? Sí. Todas, al final, es dar, hacer o no hacer. No hay más. ¿Dar qué? Lo voy a hacer cuando empecemos a estudiar Derecho Civil, empecemos a estudiar Derecho Procesal, pues dar dinero o dar cosa diferente del dinero. La cosa diferente del dinero puede ser genérica o específica. Hacer puede ser personalísima o no personalísima. Tengo que estar obligado yo, puede ser de resultado o simplemente la mera actividad. El no hacer, prohibido, no lo hagas. Y si lo hago, pues mira, el Código Penal te dirá qué pasa si lo hace. O en civil, pues te dirá, usted ha construido un muro que no debía, pues a tirarlo. ¿Vale? Fijaos, ¿eh? Mirad, por eso la importancia de esta asignatura, que estamos condensando muchísimas asignaturas, muchísima información jurídica, lo estamos condensando en constitucional, porque de aquí brota todo. Fijaos, solamente con el concepto de derecho me está saliendo civil, constitucional, me está saliendo penal, procesal, regular. ¿Alguien ha dicho regular? Es decir, derecho también son normas, pero no identifiquemos el derecho con las normas. Eso no lo hagáis nunca, ¿vale? Y aparte queda fatal. Cuando digáis, no digáis, yo soy estudiante de leyes, no digáis soy estudiante de leyes, porque el derecho no son leyes. Las leyes son derecho, pero el derecho es algo más. El derecho también es organización, estructura, la forma en que podemos llevar a cabo la potestad jurisdiccional. Es decir, todo eso es derecho, ¿de acuerdo? Organización, estructura, todo eso se organiza a través del derecho. Vale, ya sabemos lo que es derecho. Ahora, esas fuentes del derecho, vamos a establecerlas. Es decir, ¿de dónde brota esto que me habéis dicho? Esas normas, esas garantías, todo lo que me habéis dicho, esas obligaciones, todo eso, ¿de dónde brota? No nos vamos a lo pequeño y al detalle. Hemos dicho que estamos en una asignatura que es introductoria, que es de constitucional, que es la fuente de todo el resto del derecho, con lo cual vamos a lo más grande. ¿De dónde brota el derecho? La semana pasada enumeramos, y hoy explicaremos. ¿Recordáis la enumeración con la semana pasada, la última semana que tuvimos? La enumeración de las fuentes del derecho. Enumeración cuando dijimos, hay esto. Ahora sí. Ahora, el derecho lo relacionamos con uno de estos apartados que hemos puesto aquí, que alguien ha dicho regulación, ¿no? O desde casa alguien ha dicho regulación, ¿vale? Es decir, regulación, reglamentar, situaciones. Y entre otras, son normas. El derecho no deja de ser normas también. No solo normas, pero también normas. Y una norma, ¿sabéis cómo está estructurada?
Voy despacio con esto, porque cuando esos conceptos los tengamos claros, luego entraremos en más detalles, ¿vale? ¿Sabéis cómo se estructura una norma? Toda norma está estructurada con un supuesto de hecho y una consecuencia jurídica. ¿Qué quiere decir? Cualquier norma, pensar en cualquier norma. Me dice, el que mate a otro será castigado con la pena de prisión de 10 a 15 años. Supuesto de hecho, el que mate. Consecuencia, como mates y te pillen con el resto de normas, la consecuencia de 10 a 15 años de prisión. ¿Vale? Toda norma, ¿eh? El comprador está obligado a entregar la cosa vendida, a pagar el precio, perdón, y el vendedor está obligado a entregar la cosa vendida. Supuesto de hecho, ¿es una compraventa? Sí. ¿Tengo que entregar? Sí. ¿Puedo recibir el precio? Sí. Consecuencia jurídica, si no, alguien te va a hacer cumplir. ¿Vale? Es decir, toda norma está estructurada así. Vale, ya sabemos lo que es una norma. Ahora, empezamos con las fuentes. La primera de esas normas, la primera de todas, ¿cuál es? Mirad, recapitulemos. Vimos el concepto de Estado. Del Estado vamos concretando la Constitución. Constitución, a ver, derecho. ¿Qué es derecho? Del derecho que hemos explicado lo que es una norma. Ahora, ¿de dónde salen las normas? Y decidme qué tipos de normas. Mirad dónde estamos ahora. Fuentes. Primero vamos a hablar de normas. ¿Qué normas conocéis? La ley. Las leyes. ¿Sí? ¿Alguien? ¿De casa me habéis dicho? Las leyes, la ley. Ley, sí. ¿Alguien lo ha dicho también? Ley, ¿qué más? Ley, un concepto amplio, ¿eh? Porque con ese apartado luego aquí tenemos que desarrollar un montón de cosas. Hay un montón de leyes diferentes y cada una forma originaria distinta de hacerse, de producirse. ¿Qué más? ¿Ley? No, dije que no. Ah, vale. Costumbres. Yo no dije que no. ¿Recordáis lo que dije? Ahora estamos con construcción, ¿vale? Ya veremos las fuentes. Bueno, algo más parecido. Nuestro Código Civil, lo veremos en Derecho Privado, en el artículo 1.1, dice que las fuentes del ordenamiento jurídico español son la ley, la costumbre y los principios generales del derecho. Ley, costumbre y principios generales del derecho. Lo que pasa es que luego veremos que para que la costumbre sea aplicable, la costumbre pueda alegarse y pueda ser aplicada, necesita que no haya una ley que la contradiga. Es decir, no puede estar por encima de la ley, salvo en Navarra, ya lo explicaré. Navarra sí que se puede. ¿Qué más? Ley, costumbre, principios generales del derecho. Vale, luego el concepto de ley entraremos, y con mucho detalle, y yo creo que acabaremos sabiéndolo hoy. La costumbre, ahora explicaré elementos de la costumbre y principios generales. ¿Qué pensáis que puede ser? Son máximas que son extraídas a través de un concepto o abstracción de las diferentes normas. Y mira, hay 1000 normas que más o menos apuntan en ese sentido. Y el principio, extraemos este principio, que lo que hace es prácticamente resumir toda una amalgama de normas. Por ejemplo, eso se entiende más como un ejemplo. Como principios generales, cuando seguimos penal, dime. ¿Eres tú? Sí. Vale, con un ejemplo se ve más lo que es un principio general. Por ejemplo, cuando estudiemos penal, veremos un principio general del derecho penal. Indubio pro reo. ¿Qué quiere decir? La acusación no ha podido sostenerla correctamente, no ha podido demostrar lo que era objeto de acusación, y ante la duda, pues tengo que absolver. Tengo una interpretación de dos normas penales, una perjudica al reo y otra no le perjudica tanto. Indubio pro reo. Ante la duda, si no lo tengo claro, a favor del reo. Eso es un principio general. Otro, por buscar algo del derecho civil, pacta sunt servanda. Eso quiere decir, hombre, los pactos hay que cumplirlos. Si tú y yo pactamos un contrato, lo hay que cumplir. Y tenemos que atenernos a lo que hemos pactado, ¿vale? Si no, alguien nos hará cumplir, ¿de acuerdo? Son principios generales. Fijaos que, en realidad, podríamos ir directamente a la ley. El principio general lo que hace es una abstracción para una mayor comprensión, para explicar una institución, cuando alguien quiere luego argumentar, no, hombre, tenemos dudas si el contrato este hay que cumplirlo así de aquella forma. Hombre, el principio pacta sunt servanda, nosotros hemos, de alguna forma, mostrado nuestra voluntad en ese sentido, pues tiene que ser de acorde a la voluntad común. Es una forma de interpretar. Con lo cual nos sirve como elementos de interpretación. Solamente para aplicar principios generales será difícil, porque esto solo se aplica en efecto de ley. ¿Y qué pensáis? ¿Que actualmente, en los tiempos que vivimos, el legislador le es igual hacer leyes, no hacerlas, regular, no regular?
deja las cosas que queden al arbitrio de los ciudadanos o se mete en la vida. Pues eso. Es decir, el ámbito de la ley es enorme hoy día, enorme. La fuente de producción de la ley es enorme. Está prácticamente regulado todo, ¿vale? Por lo cual será muy difícil encontrar costumbres o encontrar principios generales. Será muy difícil. De alguna forma, la ley ya se la ha comido. Vale, más fuentes del derecho. ¿La jurisprudencia qué os parece? ¿Es fuente del derecho o no? La jurisprudencia. ¿Qué diríais? ¿Perdón? ¿Crees que sí? Yo creo que sí, porque se forma a partir de una sentencia, ¿no? Una sugerencia, ¿eh? Que no digo ni que esté bien ni mal lo que hayáis dicho, pero es una sugerencia ya para el resto. Un jurista no puede decir creo. Yo creo. Si vais a un juicio no podéis decir, yo creo que mi cliente. No. Vosotros estáis convencidos de lo que decís, ¿vale? Convencidísimos. Entonces, ¿tú qué? ¿Qué afirmas? Yo creo que sí. Sí. Pues defiéndelo. O sea, yo no te digo ni que sí ni que no. Defiéndelo si es que lo que me digas estará bien. Si está bien defendido. Sí, pues la jurisprudencia viene a raíz de unas sentencias previas, ¿no? Viene a raíz de las sentencias previas. Sí, antes ha habido una sentencia, ¿no? Se ha juzgado a una persona por unos hechos, de ese hecho ha salido una sentencia, de esa sentencia se puede generar jurisprudencia. ¿Y esa jurisprudencia es contra el derecho? Sí, porque viene todo relacionado. Bueno, es un argumento, está bien. O sea, Estamos a ver, decir, creo, yo no os estoy diciendo que me digáis lo que dice el artículo 1.6 del Código Civil. No os estoy diciendo eso. Estoy diciendo argumenta, ¿vale? Está bien argumentado. Sí. Lo que pretendo es que argumentéis. Y tú has dicho que... También, que sí. Que sí. Porque está relacionado, lógicamente, ¿no? Sí, yo creo que sí. Vale, entonces, El derecho, ¿vale? ¿qué hemos dicho? A ver, que está bien las definiciones que me habéis dado y las respuestas que me habéis dado también. ¿Alguien que diga que no? Pues ahora, a la fuerza, venga, que alguien diga que no. Venga. Tú mismo que has defendido que sí, pues ahora defiende que no. ¿Va? No es que opine que no, porque sí quiero dejar claro es que a veces tres sentencias dicen que crean jurisprudencia, Dos. si se producen Con dos. dos en un mismo caso, lo que sucede es que luego viene otro abogado y el mismo caso te juzga y te dice que no. Entonces ahí uno ya no sabe qué pensar. Ese es un buen argumento. Pero no digas nunca que no sabes qué pensar. Ibas muy bien, pero hasta que has dicho, pero ya no sé qué pensar. Ahí ya lo hemos estropeado. Pero que el argumento estaba bien, es decir, a ver, entonces, ¿qué hemos dicho? Fuente del derecho, ¿qué era fuente? En lugar de donde brota el derecho, ¿qué era el derecho? Hemos dicho todo lo que era. Entonces, la jurisprudencia, a ver, en realidad la sentencia obliga a aquel sobre quien ha recaído. ¿Por qué? Porque en nuestro ordenamiento, ¿qué pasa? El otro juez, el juez de al lado, igual tiene un caso similar y no tiene por qué hacer caso al juzgado al lado. Los jueces en España son independientes. ¿Vale? ¿Qué quiere decir? Yo juzgo según mi liar sabe entender, pero aplicando siempre la ley según mi interpretación de la ley. Pero no quedo vinculado por lo que ha dicho el juez de al lado. Por lo tanto, como jurisprudencia, como fuente del derecho en el sentido de que me obliga y el otro juez también queda obligado, el juez está obligado por la ley solo, no por la jurisprudencia. De hecho, cuando hay cambios de jurisprudencia, ¿por qué pensáis que es? Porque a un juez, pues yo lo interpreto de otra forma y alguien recurre, y llega al Supremo y el Supremo dice, oye, pues quizá tenga razón, cambiamos nuestra jurisprudencia. Si ha habido un cambio, quiere decir que alguien no lo ha cumplido abajo, ¿vale? Con lo cual, los argumentos que me habéis dado están bien. Ahora, argumentos, lo que quiero es que sepáis argumentar, argumentos están bien, pero vamos a ver lo que dice la ley. ¿Y qué dice la ley? ¿Alguien tiene el Código Civil a mano? Artículo 1.6, Código Civil. Bueno, es igual, pues lo improvisamos. El artículo 1.6 del Código Civil dice que la jurisprudencia complementará el ordenamiento jurídico con la doctrina que de modo reiterado establezca el Tribunal Supremo al interpretar y aplicar la ley, la costumbre y los principios generales del derecho. Eso dice, ¿vale? Complementará. Fijaos que, mirad lo importante que son las palabras en derecho. Complementar no es lo mismo que completar. Si yo digo completar, quiere decir, mira, tengo un círculo, le falta un poquito, lo acabo de cerrar. Ahí está todo el derecho. No. Dice complementará, quiere decir, el círculo ya estaba cerrado y lo otro es algo que añadimos. ¿Veis las diferencias con las palabritas? Pues si me lo complementa, quiere decir que el derecho ya estaba cerrado y por lo tanto no es fuente del derecho. Quiere decir, hombre, la ley dice una cosa, la voy a aplicar al caso concreto, pero esto concretamente no me lo dice la ley. Y tengo que dar una solución, porque el juez está obligado a dar soluciones. No puede decir, esto no lo sé, no lo juzgo porque no lo sé, está obligado. Con lo cual, cuando la ley me dice, pues los gastos excesivos serán remunerados, ¿y qué se entiende por gastos excesivos? Que no me lo dice la ley. ¿Dónde voy?
Hombre, hay costumbre, ¿no? Hay jurisprudencia. Pues mira, normalmente la jurisprudencia, en este caso concreto, va diciendo que se entiende por gastos excesivos los que exceden el doble de... Pues vale, pues mira, me sirve como complemento de esta ley que yo estoy aplicando. ¿Se entiende el concepto? ¿Sí? Ahora bien, ¿lo complicamos un poco más? ¿Lo complicamos? ¿Sí? Cuando hablamos de jurisprudencia, ¿de qué hablamos? El 1.6 es el Código Civil, que es para materia civil, y me dice que complementará el ordenamiento jurídico con la doctrina que de modo reiterado son dos sentencias, por una es una y dos ya está reiterando. Dos sentencias. Reiterado establece el Tribunal Supremo. ¿Y qué ocurre? Pues hay cosas que no llegan al Supremo, hay cosas que se quedan en Tribunal Superior de Justicia, hay cosas que se quedan en audiencias provinciales, con lo cual el Código Civil, que es del siglo XIX, pues se quedó ahí. Y digo que en eso no es jurisprudencia, pero ahora os digo otra cosa. Y esto es para toda la clase, sí, es para toda la clase. La jurisprudencia está bien con lo que acabo de decir, pero hay otra que es la del Tribunal Constitucional, esa no es que sea vinculante, es que es fuente del derecho que incluso pasa por delante de eso. Lo que diga el Tribunal Constitucional, en las funciones que tienen encomendadas, que la veremos también en otro de los temas que tenemos, lo que diga, lo que interprete, vincula a todos los poderes públicos, incluso el legislativo. Lo que haya dicho, no, esta forma de interpretar la ley tiene que ser así, porque si no está fuera de la Constitución. Una de dos, o es inconstitucional y lo elimino, es decir, ¿se puede cargar esto? Ya veremos los mecanismos y los procedimientos. O puedo decir, no hace falta eliminarlo, pero con la interpretación que yo voy a dar. Con esa interpretación está dentro de la Constitución. No hace falta expulsarlo. Con esa interpretación que... Un segundo. Con la interpretación que estoy dando está dentro de la Constitución. Con lo cual, esta jurisprudencia, sí, cuando hablamos de jurisprudencia, distingamos. Depende de cuál. La del Supremo, audiencias o la del Constitucional. Esta no solamente es fuente del derecho, sino quizá la más importante. A ver, la más importante es la ley, ¿eh? Pero cuando el Tribunal Constitucional, él no puede entrar cuando quiera el Tribunal Constitucional. Él no puede decir, a ver, que esto la de ley no me gusta. No puedes hacer eso. Cuando te venga por los cauces que te vienen, que no todo el mundo está legitimado para hacerlo, cuando te venga como te tiene que venir y tú tengas que resolver, entonces sí, entras y cuando entres todo el mundo queda vinculado. Jueces, legislador, gobierno, todo el mundo, ¿de acuerdo? Más. A ver, vamos como vamos, pero con cada uno de estos apartados tendríamos para un trimestre, ¿eh? Más fuentes de derecho. Hemos hablado de ley, costumbre, principios generales, jurisprudencia. Vale, las normas internacionales, ¿dónde las ponéis? Pues luego las pondremos aquí, más cerca de la ley, porque es lo que más le parece. Pero normas emanadas de unas instituciones con las que estamos vinculados, ¿estudia el derecho también o no? Hola. Os lo pregunto de otra forma. ¿Las normas emanadas de la Unión Europea es derecho para nosotros o es meramente recomendaciones? Bueno, cúmplelas si quieres. O... Ahora cuando nos quedemos solo con esto, veremos los tipos de leyes, ¿vale? De momento el cuadro queda claro, ¿verdad? ¿Lo complicamos? ¿Entramos en más detalle? Pues a petición popular lo complicamos. No se han oído mucho, sí, pero complicamos. Venga. El Código Civil es de 1880. Ese es nuestro vigente Código Civil. Este es el vigente. Es que lo he puesto... Sí. Y la ley CRIM es también del mismo siglo, de 1882. 1882, nuestra vigente ley de enjuiciamiento criminal. Vamos un poquito atrasados, vamos. Y esa ley de enjuiciamiento criminal es la que, bueno, con muchas reformas, han habido parches y hay constantemente, hay reformas, pero es la original la que está. Hay cosas que todavía son absurdas y siguen estando ahí. Y esa es la que regula nuestro procedimiento penal. El procedimiento penal que es el que más garantías debería tener, porque es cuanto más derechos fundamentales puede limitarse, todavía no regimos con una ley del siglo XIX. Sí. Pero lo veremos. ¿Vale? Ya os dije en la primera clase, el judicial tiene que ser crítico. Aquí tenemos que repartir a todo el mundo. Esto es criticable, lo que pasa es que estoy viendo que ahí se añade... Sí, muchas reformas y constantemente se va a reformar. Pero reformarlo del todo y cambiarlo... Yo cuando empecé a estudiar Derecho, no os digo cuántas décadas hace, cuando empecé a estudiar Derecho se decía, no, hay que reformar la ley CRIM, está a punto de reformarse. Pero de todo, una nueva y ahí seguimos. Ya estamos. Ahí estamos. ¿Vale? Os he dicho
Ley, no hemos dicho que sí, que lo íbamos a complicar, ¿verdad? Venga, como puente del derecho, ley. ¿Qué tipos de leyes conocéis? Venga, ley orgánica. Normalmente estamos con este apartado de ley, ¿eh? Ley orgánica, ¿qué más? Ley ordinaria. Si alguna vez lo veis, lo digo porque algunos igual algún día oposita o por mil situaciones, o estáis. Normalmente, cuando os ponen LO, es ley orgánica y L en minúscula es ley ordinaria. Lo digo porque a veces, oye, ¿qué me están preguntando? ¿Estoy en un examen, en una posición? ¿De qué me habla esto? Pues normalmente esto es orgánica cuando sea mayúscula y en minúscula es ley ordinaria, ¿vale? Ley orgánica, ley ordinaria, ¿qué más? ¿La derogada entraría? Ley. ¿Derogada? A ver, sería una ley que estuviera aquí. Una ley derogada no es más que una ley Que ya no está en vigor, ¿no? que ya no está en vigor porque se ha derogado. ¿Y por qué se ha derogado? Se puede derogar por dos formas. O porque la propia ley tenía un tiempo, o porque otra norma la ha derogado expresamente o tácitamente. Expresa o tácitamente. Uy, te acabo de decir. Es decir, una ley desaparece, muere. ¿Por qué? Pues porque otra le dice, tú desaparece y muere. ¿Vale? Es decir, tiene que ser una ley posterior del mismo rango, no puede ser de rango inferior. Un reglamento no puede derogar una ley, tiene que ser del mismo rango. Con lo cual, una norma derogada puede ser porque otra norma la deroga. ¿Y por qué? Porque expresamente dice, ahora en la reforma te dice, queda derogado, por ejemplo, hoy entra en vigor, queda derogado el delito de sedición. Pues que quiere decir que otra ley igual que esta, categoría de ley orgánica, pues lo que hace es eliminarla de forma expresa. O bien, de forma tácita, no me lo dice expresamente, pero lo que está diciendo es incompatible con lo que había. No me dice, queda derogada expresamente aquella. No, pero no me lo dice, pero dice, hombre, a partir de ahora esto será así. Y ves que la situación jurídica es incompatible con lo anterior, con lo cual se entiende como derogación tácita, ¿vale? Y también puede pasar que la propia norma diga, esta norma tendrá una validez de 6 meses. Por ejemplo, en época de pandemia, se establecimos después de esto, pues de tal fecha a tal fecha, pues los desahucios, vale. Entonces, ya nace, cuando nace ya sabemos cuándo va a morir. Por lo cual no necesita que otra norma la derogue. La propia norma lo contempla. Eso es derogación. ¿Es una ley derogada? Es una ley que ya no está en vigor. Ahora, os voy a poner un ejemplo, una cuestión. Un ejemplo, un problemilla que tenéis que resolver. Ya os digo que a mí me es igual que todavía no sepamos la materia, porque yo lo que quiero es que razonéis, ¿vale? Imaginemos que Código Civil, ¿vale? Por ejemplo, ya que lo has dicho, Código Civil de 1880 y tantos, y era, se viene arriba el legislador y dice, venga, hacemos un nuevo Código Civil. Y hoy aprueban un Código Civil. Código Civil del año 2023. Dice en sus disposiciones, queda derogado el Código Civil de 1800 y pico. Con lo cual, esto ha dejado de existir, ¿verdad? Vale. Ahora, hay cambio de legislador, nuevas elecciones, y vienen otros y dicen, pero qué barbaridad me han hecho los anteriores. ¿Sabes qué? Simplemente dice, derogo el Código Civil de 2023. Vale, la pregunta es, ¿este recobra vigencia o no? Este derogó este. Ahora viene el nuevo legislador y dice, vamos a derogar el Código del 2023 y deroga este, que a su vez había derogado este. ¿Este recobra vigencia? Lo que me digáis está bien si me lo apuntáis bien. Lo que me digáis está bien dicho. Yo entendería ¿Perdón? que sí. Yo entendería que sí. Si no han hecho ninguna ley nueva, deberías, y derogan únicamente la anterior, la justamente anterior, pues debería volver a tener vigencia la primera, vamos. Pues no digo que no, o sea, en principio está bien, o sea, está Si no, bien si no me explicado. dan una solución, debemos tener algo. Con lo cual, si debo tener algo, pues lo inmediatamente anterior que quedaría vigente. Para mí, Vale, creo. pues está bien argumentado. ¿Alguien que diga lo contrario? Era un problema con trampa, ¿eh? ¿Por qué? Porque el Código Civil
dice que por la simple derogación de una ley no recobra vigencia la que ésta hubiera derogado. Me da la solución. Luis me da la solución. Dice, por la simple derogación de una ley, por menos no recobra vigencia la que ésta hubiera derogado. ¿Y por qué digo que iba con trampa? Porque eso ya, bueno, ya... Es de nivel. Es de nivel, ¿vale? Parola. ¿Por qué? Porque precisamente, ¿dónde se dice esto? Se dice aquí. Se dice aquí. ¿Y qué ocurre? Si aquí es donde me lo decía y esto ya fue derogado, pues entonces, ahora, lo que habéis dicho está bien argumentado, y lo contrario pues también está bien porque está bien argumentado. Pero fijaos lo que está pasando, que quien me decía esto, que precisamente que no se puede derogar o no recobra vigencia cuando se derogue la que me había derogado a mí, y quien dice eso ya está derogado, con lo cual está sin vigor, ¿vale? Para que veáis que los problemas jurídicos surgen de cualquier tontería, surge un problema jurídico. ¿Sabéis un dicho que dice que en determinada población que a lo mejor no hay trabajo para un solo abogado, pero que como hay a dos, les sobra el trabajo? ¿Por qué? Porque se crean problemas donde no los hay. Entre juristas hay problemas donde no los hay, ¿vale? Venga, derogación, pues venga, lo hemos admitido, ¿eh? Como una ley ordinaria, más. Decreto. ¿Decreto o decreto ley? Decreto ley. Bueno, pongo las dos cosas, ¿vale? Pongo las dos cosas. Estamos hablando de fuentes, ¿eh? El decreto y decreto ley, ¿qué más? ¿Fuentes o de leyes? No, las leyes es el producto. La fuente es de dónde sale ese producto. La fuente del derecho era la fuente donde se producía el derecho. Primera, nos hemos concentrado en la ley. Ya tenemos la ley. Ahora, diferentes tipos de leyes. Las leyes es el evento, ¿vale? La fuente sería el saco. Y la ley, lo que estamos viendo ahora, los diferentes tipos de leyes sería lo que contiene el saco, ¿vale? ¿Y los estatutos dónde quedan? ¿Estatutos de qué? Mía, ¿Vale? Pues estatutos. Estatutos, yo lo pongo aquí. Porque todo esto ya os digo que da para cada uno de estos para un trimestre, daría, ¿eh? Estatuto lo pongo aquí, ¿vale? Ahora explicaré qué pasa y dónde lo colocamos. En realidad, dime. ¿Sería una ley de bases? ¿Sería el qué? Lo de los estatutos que decía Iván. No, estatuto no sería una ley de bases. Pero te pongo aquí la ley de bases porque, como estamos hablando de diferentes elementos que constituyen la ley de bases es de todas ellas. Así. Pero un estatuto no es una ley de bases. Ir al artículo 81 de la Constitución. Leerlo y a ver qué nos dice ahí. Dice, son leyes orgánicas, y ahí os dejo que lo leáis. ¿Qué os pone? ¿No? Bueno, la ley orgánica que aprueba el estatuto. Son leyes orgánicas, entre otras, os pone varios, entre otras las que aprueban los estatutos de autonomía. Con lo cual, un estatuto de autonomía, ¿eh? No sé quién ha dicho el estatuto que refieres a autonomía, porque el estatuto es una sociedad, eso es otra cosa. El estatuto es una sociedad, o estatutos de una persona jurídica, ¿vale? Es la forma de autorregularse una persona jurídica. Pues, como estatuto de una comunidad autónoma, se aprueba por ley orgánica. Contiene diferente articulado, pero está aprobado por ley orgánica. Lo que pasa es que es una ley orgánica diferente de estas porque ya veremos la diferencia. Es un poco especial. Es ley orgánica, pero un poco diferente. Ahora explicaré cuando veamos lo que es ley orgánica, las características. ¿Qué más? La ley base, luego también habrá que explicarlo. Pensar, cada cosa que me decís es cada cosa que apunto, luego tengo que explicarla. el Código Civil ya lo hemos dicho, ¿no? No hemos dicho Código Civil, pero hemos dicho el conjunto donde está metido el Código Civil. ¿En qué conjunto lo meterías? El Código Civil, el Código de Comercio. ¿Todo eso qué son? Todo eso son leyes ordinarias. Lo que me has dicho, ¿eh? Leyes ordinarias. Y el Código Penal es una ley también. ¿Y qué tipo de ley es?
Orgánica, ¿por qué? Volver al artículo 81. Son leyes orgánicas, entre otros. Entonces volvemos a la Constitución española. ¿Perdón? Volvemos a la Constitución española. Por el desarrollo de los derechos fundamentales. Derechos fundamentales y libertades públicas. Es decir, las relativas al derecho, a los derechos fundamentales y libertades públicas. Ir al artículo 15, donde empieza la sección primera, capítulo segundo, título primero. Ir ahí. El 15 era el derecho a la vida, pero se inicia con una sección primera, capítulo segundo, que es el título primero, ¿verdad? Ahí se inicia. ¿Cómo se titula esa sección? Sección primera, capítulo segundo, título primero. ¿Cómo se titula? Y libertades públicas. Coincide con lo que dice el artículo 81, ¿verdad? Coincide. Eso tiene que ser por ley orgánica. Y el Código Penal que regula. Lo estudiamos en penal, ¿eh? Tenemos toda una asignatura dedicada a penal. ¿Pero qué regula? Regula muchas cosas, pero desde luego si vas a prisión o no, tiene que ser un código, una ley penal la que te diga esta conducta está castigada con tanto de prisión y es un derecho fundamental, afecta a un derecho fundamental que ya sabéis que es, ¿cuál? De lo que vimos la semana pasada, la última semana, ¿a qué derecho fundamental afecta? 17. ¿A? 17. 17, libertad, ¿vale? El derecho a libertad afecta, ¿de acuerdo? O al derecho al honor. Yo ser condenado en la pena de banquillo, el hecho de que tengo una condena en mis espaldas, eso también mi honor, pues quizás me afecte. Con lo cual, el Código Penal por ley orgánica. Cuando me decís Código Civil, Código de Comercio, Código Penal, todo eso forma parte de lo que son leyes, o aquí, ¿vale? ¿Qué más? ¿Alguna cosa más? ¿Ley de base? ¿Ley de bases qué es? Ahora lo explicaré. Venga, voy a poner ahí. Ley marco, ¿os suena? Ley de armonización, ¿os suena? Ley de presupuestos, ¿os suena? Sí. Con lo que se pedían los políticos para que se apruebe antes de que acabe el... Ley de indultos. Ley de indulto. No existe. Existe una ley que regula el indulto, ¿vale? Pero el indulto en sí no es una ley, no se hace por ley. Es un acto potestativo del gobierno. El gobierno puede decidir pues, que una persona que ha sido condenada pues, deje de serlo. Pero es un acto concreto. La ley contempla cómo hay que hacerlo, de qué forma y quién puede hacerlo, que es el gobierno, y el gobierno decide, pues sí, no, y si lo hace no, y de qué forma. ¿Vale? La ley de Ley de hipotecas, años. La ley hipotecaria es una ley ordinaria. ¿Y la ley de presupuesto no es una ley ordinaria? No. Ah. Cuando las pongo aparte es porque tienen una connotación diferente, un mecanismo diferente, y sobre todo estas son muy diferentes. Ahora explicaré. ¿Y qué has dicho? ¿Ley marco, ley de presupuesto? Ley marco, leyes de armonización, leyes de presupuesto. Leyes de armonización. Armonización. Ahora también explicaré lo que es. Y aquí donde hablamos de ley ordinaria, decirme otro tipo de leyes, porque me estáis, por lo que me estáis diciendo, me estáis pensando en unas leyes muy concretas, pero decirme otras. Leyes, código civil, vale, pero... Los reales decretos ley o los reales decretos legislativos. El decreto está por aquí, el decreto está por aquí, el decreto ley está aquí, el decreto está arriba, diferentes, luego explico por qué. Ahora, me has dicho real decreto legislativo, es otra cosa diferente también, ¿eh? Sí. ¿Vale? ¿Sí? ¿Alguna más? Bueno, pues ahora os digo. Cuando estudiamos la semana pasada, cuando hablo de la semana pasada, digo la última clase que tuvimos, el concepto de Estado, hablábamos de población, territorio, organización. ¿Por qué esto tiene que ser lo que regule una sociedad? ¿Qué es lo que le da legitimidad? Algunas de ellas, pero están aprobadas en Parlamento. Vale, legitimidad. Hablamos de legitimidad. Ahora os explico. Si hablamos de eso, hablamos de legalidad. Y ahora vamos a hablar de legitimidad. ¿Vale? Antes de explicar cada una de ellas. ¿Legitimidad qué supone? Que algún motivo, algo racional tiene que tener el hecho de que todo esto a mí me obligue. De que por todo esto, uno de estos de aquí, alguna norma de aquí o algo de por aquí, pues me puedo meter en prisión, o me puedo hacer funcionario, o me pueda quitar una pensión. Alguna legitimidad tiene que haber. Es decir, legalidad es esto, lo que hay. ¿Y todas las leyes son legítimas? Hombre, en sistemas dictatoriales también hay leyes. Pues mira, la ley, venga, acabo de inventarme una ley, la acabo de aprobar yo, y la impongo yo, y mañana cumplirse.
Sí, sí, es ley. Ahora, ¿es legítima? Con el concepto de derecho que estamos manejando, legítima no es, con lo cual es otro concepto diferente. Legitimidad. Pues aquí, ahora veremos que uno de los principios que hay que manejar, y lo manejaremos durante toda la carrera, es, y si una ley, esta me dice una cosa y esta me dice otra, o esta me dice una cosa y esta otra, ¿qué hago? ¿Cuál aplico? Pues hay un principio que es el de jerarquía, ¿vale? Jerarquía normativa. Y del artículo 9.3 de la Constitución. Allí me habla de una serie de principios y entre ellos, a ver qué veis ahí. Jerarquía normativa, lo pone, ¿verdad? ¿Y eso qué es jerarquía normativa? Que es unas normas que están por encima de otras. Hay una multitud de normas. ¿Cuál fue la palabra que vimos la semana pasada, la última clase? Que dijimos, vamos a condensar toda la carrera en una sola palabra. ¿Cuál era? ¿Cuál? ¿Perdón? Esa era una consecuencia. Dijimos, todo gira en torno a una cosa, que era poder. ¿De acuerdo? Toda la Constitución gira en torno a quién ejerce el poder, de qué forma, quién me lo limita, hay otro poder. ¿Lo recordáis que os lo dije? Vale, pues entonces todos los poderes que hay, todos tienen tendencia a extenderse. Entonces, si yo hago una norma, el gobierno, luego veremos de dónde emanan cada una de ellas, este decreto tiene fuerza de reglamento, no de ley. Pero lo habéis dicho, los reglamentos, es otra fuente del derecho, reglamento. Vale, si el gobierno le da por regular algo y luego resulta que la ley también lo tiene regulado, ¿qué aplicamos? La ley, ¿por qué? Está por encima, pero piensa, pero dime por qué. Me vas a razonar ahora. No lo sabemos por qué, luego explico lo que dice la Constitución. Pero yo prefiero llegar a la Constitución o llegar al Código Civil o al Código Penal, llegando porque nosotros es que tenemos que llegar ahí, porque con nuestro argumento hemos llegado ahí. Y luego vemos, hombre, pues sí, al final el legislador ha hecho lo que yo pensaba que era lógico. Esa es la mejor forma de estudiar derecho. Aprender las leyes de memoria no sirve para nada, ya os lo digo, ¿vale? Con lo cual, dime por qué. ¿Por qué tiene que ser preferente? El tema no está aquí, ¿eh? El tema está en esta parte de la pizarra ahora. ¿Por qué una ley tiene más legitimidad algo? Pero, ¿y por qué tiene más legitimidad una ley que un reglamento? Lo ha aprobado una. ¿Quién? El Parlamento. ¿Y el Parlamento qué es? ¿Y el Parlamento qué es? ¿Y nosotros hemos elegido presidente del gobierno? ¿Hemos elegido gobierno? Al presidente no. Ya hemos dicho que no. No. Con lo cual, ¿qué puede ser más legítimo? ¿Lo que directamente nosotros hemos elegido? ¿O lo que estos que hemos elegido han puesto a alguien que ellos han elegido y el que han elegido pone a sus ministros? ¿Eso puede ser más legítimo? ¿O lo que nosotros directamente hemos puesto? ¿Qué pensáis? Lo que nosotros directamente hemos puesto. ¿Y qué es lo que nosotros ponemos directamente? Lo único que ponemos son cortes generales. El gobierno se lo pone entre el Congreso dirá el rey propone, el otro tal, el votamos, no votamos, o con esto el voto, con él, yo te cedo mis votos y me acuerdo el presupuesto. Se arregla entre ellos. Pero lo que de verdad votamos es esto, con lo cual quizás sea más legítimo que la ley esté por encima del reglamento, porque el reglamento es un decreto, decreto reglamento, ya os explicaré. Controla un gobierno y esto, la ley, sea esta o esta, la aprueban las Cortes Generales. Que las Cortes Generales, si ahora cuando veamos el título tercero de la Constitución, representan al pueblo español. Ejercen la potestad legislativa del Estado, la potestad de hacer leyes. ¿Vale? ¿De acuerdo? Vale, con lo cual, ¿queda claro el concepto de legitimidad? Entonces, si el concepto de legitimidad os parece lógico, si no lo cambiamos, o si no lo... El jurista está para criticar y para proponer cosas diferentes, ¿vale? ¿Os parece lógico? Digo, el que unas normas sean superiores a otras viene no del principio de legalidad, sino del principio de legitimidad. Es decir, es más legítimo que mi norma, que está aquí aprobada por la representación de todos, sea más legítima que la tuya, que a ti no te ha puesto el pueblo, a ti te ha puesto alguien después de alguien, después de alguien, ¿vale? Con lo cual, ¿os parece lógico ese principio de legitimidad? Que a mayor representación tenga mayor fuerza. Sí, ¿no? En principio parece lógico, ¿vale? Vale, pues el principio de legitimidad explica la jerarquía normativa. Ahora, vamos con la jerarquía normativa. ¿Qué pensáis? ¿Ley orgánica es superior a ley ordinaria o ley ordinaria es superior a ley orgánica?
Ley orgánica superior a la ley ordinaria. Ahí hay una trampa. Si yo os doy dos alternativas, ¿por qué pensáis que una u otra es la correcta? Porque puede cambiar según cómo. No. Ley orgánica, dentro del principio jerarquía normativa, sí que la ley está por encima del reglamento. Reglamento, decreto. ¿Vale? Y que, ahora veremos, y que un reglamento del gobierno esté por encima del reglamento de un ministerio. O sea, eso es jerarquía, va siendo jerarquía. Pero cuando hablamos de ley orgánica y ley ordinaria, una no está por encima de la otra. ¿Por qué? Porque no se rige por el principio de jerarquía, se rige por el principio de especialidad, principio de materia. Es decir, la ley orgánica, ¿qué es? Es una ley especial. ¿Y por qué es especial? Por su materia y por su forma de aprobación. ¿Qué materia? La que habéis dicho ahí. El artículo 81, leyes orgánicas, la que puede ser de autonomía, el régimen electoral general, los derechos fundamentales, libertades públicas y las demás que establezca la Constitución. Y a lo largo de todo el articulado, en sus 169 artículos, la Constitución va diciendo, esto lo quiero por ley orgánica, eso también. Es decir, te acota la materia. Es especial por su materia, porque la propia Constitución me dice qué es lo que debe ser por ley orgánica. Y el resto de leyes, estas ordinarias, son normas emanadas de las Cortes Generales en las que no hay una materia determinada. Te dice, es que la Constitución quiere que esto sea por ley orgánica, pero aquí no te dice nada, pues lo apruebo por ley ordinaria. Ahora, es superior no porque sea jerárquicamente superior, sino porque una ley ordinaria que entrase en esta materia, ¿qué pasaría? ¿Qué pensáis? Decidme una cualquiera de las materias que aparecen por allí. Por ejemplo, derechos fundamentales y libertades públicas. Por ejemplo, pues la ley orgánica de protección del derecho al honor. ¿El derecho al honor era un derecho fundamental? Sí, ¿no? Derecho al honor, derecho fundamental. ¿Se debe regular por ley orgánica? Sí, porque dice el artículo 81 que las carpetas de derechos fundamentales por ley orgánica. Vale. Imaginemos que va el legislador y se viene arriba y aprueba por ley ordinaria algo referente al derecho al honor. ¿Qué pensáis que puede pasar? Hay un enfrentamiento. Sí, pero esta ley... Ay, ¿No sería válido? ¿y ahora qué? Sí, esto sigue grabando, imagino que sí. ¿Se ve igual? Es que se ha reiniciado el ordenador. ¿Se ve o...? Bueno, Sí. mientras siga grabando... No, está así. Parece... ¿Qué os estaba diciendo ahora mismo? Sí, el ordenante. Ah, eso. ¿Qué pasaría si el legislador regula materia propia de ley orgánica? ¿Estaría a favor de la Constitución o en contra de la Constitución? En contra. ¿Y una ley que esté en contra de la Constitución, qué pasaba? ¿Qué dijimos que pasaba? Podría ser inconstitucional. Los que están legitimados para ir a la Constitución a decirle, oiga, ¿esto es constitucional o no lo es? Ya estudiaremos cuando hablamos de constitucional quién puede ir. Y el constitucional dirá, efectivamente, legislador, ¿pero qué haces regulando el derecho al honor con la ley ordinaria? Debería ser orgánica. Qué burrada, qué aberración, ¿verdad? Pues lo ha hecho muchas veces. Muchas. Bueno, ahora estamos yendo mucho al constitucional. ¿Eh? Ahora estamos yendo mucho al constitucional. No, o poco. A veces mucho para lo que interesa y a veces poco cuando también interesa. Fijaos, mirad un ejemplo, ¿eh? Un ejemplo. La Constitución es del año 78, ¿vale? Mirad el artículo 28.2. ¿De qué va? ¿De qué va? Derecho a la huelga. Derecho a la huelga, Sí. ¿vale? Según el artículo 81, ¿debe ser por ley orgánica? ¿Está dentro de la sección primera, capítulo segundo, título primero, del 15 al 29? Sí, ¿no? ¿Está ahí? Sí, de fundamentales y libertades públicas. ¿Y está aprobado por ley orgánica el derecho de huelga? Os lo adelanto, no. Es un decreto de antes de la Constitución, del año 77. Entonces alguien dijo, oiga, ¿pero qué están haciendo? Eso tiene que ser por ley orgánica. Vamos a llevarlo a la Constitucional. Se llevó a Constitucional. ¿Y qué dijo el Tribunal Constitucional? Dijo, pues efectivamente, esto es inconstitucional. Esto no puede ser así. Porque esto no puede ser ley ordinaria y menos de antes de la Constitución. Tiene que ser una ley orgánica. Pero dijo a continuación, hasta aquí bien, dijo a continuación, pero como no tenemos otra cosa, nos vale. Hombre, ya me acabas de estropear con lo bien que ibas, Constitucional, ¿vale? ¿Qué quiere decir?
Estos conflictos existen todos los días, pero todos los días. El legislador ya sabe, o debe saber, o debería saber que esto es ley orgánica. Otro ejemplo, la ley de procedimiento civil pues, regulaba también materia del tratamiento por del trastorno psíquico de toda persona que no esté en condiciones de regularlo por sí. Y era una ley ordinaria, bueno, debe ser ley orgánica. Y esto pasó aquí. Esto pasa constantemente. Pasa muchas veces, ¿vale? Con lo cual, aquí, una ley ordinaria que se meta en materia que no le es propia sería inconstitucional, pero aún sin ser inconstitucional, vosotros sois jueces. Y una ley ordinaria está diciendo una cosa y otra ley orgánica está diciendo otra. ¿Cuál aplicáis? La orgánica. Ahora, explica por qué. Si se pronuncia constitucional, ya está. El constitucional se pronunció, mira, aquella es ordinaria, con lo cual es expulsada, ¿vale? Yo no estoy diciendo que solamente tengamos una. Estoy diciendo que hay dos, con lo cual aquí sí que podemos entrar en el principio de la jerarquía. Si solo hay una, no hay jerarquía posible, pero es la que hay, ¿vale? Pero si hay dos, ¿qué hacemos? ¿Eh? Sí, pues, a veces pasa, ¿eh? Que el legislador, a veces damos por hecho que hace las cosas bien. Y constantemente estamos viendo que no. Por jerarquía. No, es lo que estoy diciendo, que no es el principio de jerarquía, sino el principio de competencia. Es decir, principio de materia, principio material. La ley orgánica regula esta materia. Si esta ley se mete en una materia que no le es propia, no es que la otra sea jerárquicamente superior, sino que no lo aplico porque por materia la que tengo que aplicar es la que regula la materia, ¿vale? En otras palabras, hay veces que el principio de jerarquía no se aplica. Lo que se aplica es el principio de material o el principio de competencia. Otro ejemplo. Es que aquí no me lo habéis dicho, estaba esperando que me lo dijerais, pero me habéis dicho ley orgánica, ley ordinaria, unas cuantas me habéis dicho y... ¿No es ley esto? Ley de la comunidad autónoma. Ah, lo he dicho, no te he oído, perdona. ¿Ah? No. Tú te referías a esto de aquí, el Estatuto de Autonomía. El Estatuto de Autonomía, entre comillas, no se puede decir así porque no es verdad, entre comillas, es como si fuera, que nadie, porque no está bien dicho, como si fuera una constitución dentro de la comunidad autónoma. Es decir, el origen del derecho de la comunidad autónoma. ¿De qué forma? ¿Cuáles son los poderes que hay en esa comunidad autónoma? ¿Qué competencias tiene? Eso se regula en el Estatuto de Autonomía. Pero en la ley de la comunidad autónoma no me refiero a eso, porque esto, ¿qué hemos dicho? ¿Cómo se aprobó? Ley orgánica, ¿verdad? ¿Y esto quién aprobó una ley orgánica? El Estado, Cortes Generales, ¿vale? Y las leyes de la comunidad autónoma, ¿quién las aprueba? La Asamblea Legislativa de la comunidad autónoma, el Parlamento Autonómico de cada comunidad autónoma. Por lo cual, esto es una cosa, es de aquí emanan estas. Y estas, ahora imaginemos que una ley autonómica regula, pues no sé, materia de alquileres. Y una ley del Estado regula alquileres. Y estamos aquí y el juez tiene que aplicar. ¿Qué aplicaríais vosotros? ¿Acabaremos en el Constitucional? Bueno, igual no. Es que bueno, para acabar el Constitucional tiene que ser los que están legitimados, que son 50 diputados, 50 senadores, presidente del gobierno u órganos de las comunidades autónomas que quieran plantearlo como recurso. O bien, un juez que esté conociendo un asunto determinado diga, yo tengo que aplicar mi caso concreto, mi sentencia, la tengo que aplicar por esa ley que yo creo que es inconstitucional. Pues planteo la cuestión. Y de momento no ponga sentencia hasta que el Constitucional me diga cómo lo tengo que hacer, ¿vale? Pero si no pasa esto, el juez tiene que aplicarlo. ¿Y qué aplica? ¿Creéis que las leyes del Estado son superiores a las leyes de las comunidades autónomas? Yo entiendo... Dime. Yo en este caso entendería que depende de si la comunidad autónoma tiene las competencias o no. Ahora, mira, acabas de decir la palabra mágica para toda la carrera, el depende, ¿vale? De hecho ya veréis que todo depende. ¿Depende de qué? Pues ya veremos. Cuando tuvimos penal, ¿depende de qué? Pues ya veremos también. Depende de todo. Todo depende, ¿vale? Entonces, lo que has dicho, me has dicho la palabra clave. ¿Qué es? Aparte del depende. Las competencias, ¿no? Con lo cual, una competencia que sea exclusiva de una comunidad autónoma, las del Estado no pintan nada. No pintan absolutamente nada. El problema es una competencia que sea compartida. Si es compartida, que la tiene tanto la comunidad autónoma como la tiene también el Estado, esta compartida, que luego es fuente de conflictos, esta compartida habrá que ver si es compartida del todo o solamente se solapan. Pero si es compartida, las leyes del Estado prevalecen sobre las leyes de las comunidades autónomas
en todo aquello que no sea de la exclusiva competencia de las comunidades autónomas. Pero de la exclusiva competencia yo tengo entendido que solo hay educación y sanidad. ¿Veis al 148? Coger el 148 de la Constitución. Hay 22 apartados ahí. Míralo. O el móvil o no. ¿Lo tenéis? Vale, pues esas son las competencias que tiene la comunidad autónoma. Hay 32 apartados, ¿verdad? Y si vais al 149, veis 32 apartados que son las del Estado exclusivas. Entonces, dentro de las del Estado, hay muchas veces que te dicen, por ejemplo, bases de la legislación del medio ambiente, legislación básica del medio ambiente. ¿Qué quiere decir? Que el Estado regula legislación básica y te deja a la comunidad autónoma, si quiere, que regule materias de medio ambiente, ¿vale? Hay muchas de esas que son compartidas. O, pues, bases de... Cada vez que aparece la palabra bases es que el Estado se reserva lo genérico y deja a la comunidad autónoma que haga lo específico. Pero ahí no chocan. Ahora, cuando hay conflictos, sí. Si es una competencia compartida, pues prevalecen las del Estado. En todo lo que no sea de la competencia exclusiva de la comunidad autónoma. Porque si la comunidad autónoma tiene la competencia exclusiva, las del Estado ya no pintan nada. ¿Vale? Cuando veamos las comunidades autónomas, que también lo veremos cómo se nutren, de qué forma y posibles conflictos. ¿De acuerdo? Vale, queda claro que a veces el principio de jerarquía funciona, pero a veces no funciona, que hay que ver el principio de especialidad. ¿Sí? Ya estamos dominando una serie de principios, ya podemos entrar un poquito más de detalle. ¿Sí? O volvemos atrás. Venga, a ver, mirad lo que hay aquí, ¿eh? Paso con esto. Leyes de comunidad autónoma, las voy a dejar. Y vamos a la primera de las fuentes. La primera de todas. ¿Cuál es la primera de las fuentes? Pues aquí. ¿Cuál es la primera fuente? ¿Cuál? Habéis caído otra vez. No os dejéis engañar. ¿Has dicho de las que hay ahí, la ley orgánica? Digo, la tenemos aquí, pero primero que la primera hemos dicho que la ley orgánica no está por encima. No, bueno. ¿Vale? Hemos dicho principio de competencia. Pero primero de todo, ¿qué hay? La Constitución. ¿La Constitución es una norma? Sí. ¿Es norma directa? Sí. En todo lo que no esté contemplado en una norma, con la Constitución podemos ir a sí, con la Constitución podemos ir a cualquier parte, ¿vale? Si luego una norma regula, no podéis ir en contra de la Constitución, pero la Constitución ya en sí es una fuente de obligar. Hay que obligar, ¿vale? Imaginemos que nuestra ley PIM, que es de 1800 y PIM, 1882, no regula bien cómo hay que hacer la entrada y registro en un lugar cerrado. Veis ahí cómo lo tiene que hacer, porque el juez acordará una resolución, un auto, patada a la puerta y entras a registrar para un proceso penal, ¿vale? Te dice lo que hay que hacer. Imaginemos que no lo dice, ¿vale? Y viene un día la policía, pica la puerta, oiga, quiero entrar. Y digo, mira, pues no entra. Patada a la puerta. ¿Con la Constitución podría hacer algo? ¿Entra o está dentro? Cualquiera. El que entra, que se fundamente en la Constitución, si queréis, y el que no quiere que entre, que se fundamente en la Constitución. Pues si está regulado, me voy a la ley. La ley, esta, ¿cómo debería ser? ¿Ves cómo vamos tirando? Al final todo lo mismo. Al final, ¿cómo debería ser? Ley orgánica. ¿Qué me dice? ¿Cómo debe regularse eso? ¿De qué forma? Pues te dice el juez que lo autorice, ¿verdad? Y bueno, si eso no estuviera, o la ley que regule eso, ahora sois el legislador y tenéis que regular la entrada de registro en lugar cerrado. Vais a tener que hacer una ley con articulitos diciendo esto va a ser la forma en que cuando se tenga que acordar una entrada y registro, se tiene que hacer así. Cuando tenga que entrar la policía o cuando el juez quiera investigar o quiera ordenar lo que sea, que haya que entrar a un domicilio, detener a alguien o a buscar pruebas. Hay que hacerlo así. ¿Qué haríais? Sois el legislador. ¿Qué haríais? De momento, tramitarlo como qué. Como esto, como esto. Aquí, ¿no? Ley orgánica. Y segundo, ¿qué artículo buscaríais? Para desarrollarlo, porque aquí estáis desarrollando un artículo de la Constitución. ¿Cuál estaríais desarrollando? El de la impunidad. ¿Qué es él? El 18, ¿no? ¿Sí? Esto hay que dominarlo, ¿eh? Aquí es del 14-29, hay que dominarlo. El 18. ¿Y qué me dice ahí? ¿Necesito siempre una autorización judicial? ¿Siempre? Excepto delito flagrante, ¿no? Si es delito flagrante, no haría falta. No. Lo que pasa es que esto luego sí que hay que matizarlo mucho. Y el Tribunal Constitucional sí que lo ha matizado mucho. No me vale cualquier delito. ¿Vale? Porque si no, imaginaos, ¿eh? Pico la puerta, abra, no abro.
delito de desobediencia, me está desobedeciendo, pues patar la puerta porque acaba de cometer un delito. No. Hay un vídeo que es... Hay un vídeo durante la pandemia, Sí. ¿vale? Y no sé cómo acaba eso, pero en principio, De momento ha acabado mal para lo que decía. ¿vale? Pero con el derecho constitucional en la mano, ¿qué pasa? El delito dice el Tribunal Constitucional que tiene que ser grave. Incluso la policía puede pedir una entrada en registros, sí, la puede pedir, y el juez decida que sí o que no, y lo decide a través de un auto. Pues mire, entren ustedes porque me interesa que entren aquí y quiero que recojan esto, concretamente esto, dejen el resto, esto. Y entren, si hay una habitación y no sé qué, entren solo en el despacho. Y si hay ordenadores, se llevan los ordenadores, los precintan y se los llevan. Te dirán cómo tienes que hacerlo y con las garantías que tienes que tener, ¿de acuerdo? Ahora, ¿siempre hace falta esta orden? No. Pase usted y consienta. O sea, la consienta de entrada, consentimiento titular o flagrante delito. Pero el delito flagrante, que es un delito que está en ese momento realizándose, o que se acaba de realizar de forma muy inmediata, tiene que ser grave, si no, no me vale. La policía pide a veces un registro porque hay un trapicheo. Tío. Oye, ¿no hay otra forma de conseguir eso? Oye, cuando salgan y se veis ahí que hay tal, o cuando salgan y lo detenéis en la calle y con lo que lleva y si lleva un fajo de billetes, ¿no tenéis suficiente? Porque se puede hacer de otra forma, no hace falta entrar a un domicilio, ¿vale? Pues tiene que ponderar. O sea, es que si me hubiera dejado entrar, ya, pero es que hay que ponderar intereses. Hombre, es que sí que grave, que hay ahí, pues, yo qué sé, armamento y hay no sé qué, y drogas que causan grave daño a la salud pública. Hombre, pues quizás sí que convenga entrar, ¿de acuerdo? Eso tiene que ponderarse. Pero entonces, ¿esto cómo se regularía? Ley orgánica. ¿De acuerdo? Vale. Hemos dicho que la ley es especial por su materia y por su forma de elaboración. ¿Y cuál es la forma de elaboración? Las leyes orgánicas requieren, me dice también el artículo 81, requieren mayoría absoluta del Congreso en la votación final sobre el conjunto del proyecto. Es decir, lo otro que cambia, primero es la materia y segundo es cómo se aprueban. Mayoría absoluta del Congreso en una votación final sobre el conjunto del proyecto. Y las leyes ordinarias, pues con que se aprueben con mayoría tengo bastante. Entonces, ¿qué diferencia hay entre mayoría absoluta y esta mayoría de aquí? ¿Quién me lo explica? ¿Qué diferencia hay entre mayoría absoluta y mayoría simple? Mayoría simple la mitad más uno. No. ¿No? A ver, queremos hacer receso a las 5:30. Que se apruebe, en la clase sois 20 personas. Que se apruebe por mayoría absoluta. ¿Cuántos necesito que digan que se haga hasta ahora? 11. Con 11, eso sería mayoría absoluta. Es decir, la clase son de 20. Aquí me es igual. Es que hoy han venido 5. Pues tienen que haber 11 votos. Si no, pues no sale. Mayoría simple, me es igual los que estéis, vale más. Con un voto a favor, más a favor que en contra, lo tenemos ganado. Es que yo voto a las 5:30, los demás en blanco, en blanco, en blanco, en blanco, en blanco, mayoría simple, ya está. Ahora, si te exigen mayoría absoluta, necesitas la mitad más uno, sí o sí, no hay otra. Es que hoy no han venido, pues no se aprueba, no se puede aprobar, ¿vale? Es decir, mayoría absoluta es de todo el quórum que hay, de todos los integrantes de esta Cámara, pues necesitas la mitad más uno, siempre, no puede ser menos. Mayoría simple, pues con un voto más a favor que en contra, se aprueba, ¿de acuerdo? Vale, ley orgánica. Acabamos de ver que no es jerárquicamente superior a una ley ordinaria. Ley ordinaria, hemos dicho mayoría, se aprueban por mayoría simple. Ambas tienen en común que se aprueban ambas por las Cortes Generales. Hemos dicho que era la Cámara que representa, las cámaras que representan al pueblo español, con lo cual aquí ya tenemos un tema de legitimidad. Los hemos votado, pues que hagan las cosas más importantes. Pues unas y otras por las Cortes Generales. Ahora bien, me dice votación final sobre el conjunto del proyecto, mayoría del Congreso de los Diputados. Congreso y Senado. ¿Qué es el Congreso? El que lleva la voz cantante, el que pone al presidente del gobierno o el que lo quita, el que aprueba las leyes. ¿Y el Senado? Una comparsa. ¿Por qué digo una comparsa? Porque el Senado, en un día desaparece, igual ni nos enteramos. ¿Por qué? Hemos dicho, para poner el presidente del gobierno, ¿qué hace falta? ¿Congreso o Senado? Congreso es el que decide. Con mis votos, toma, ya eres presidente del gobierno, ¿vale? Con mis votos, fuera, moción de censura, totalmente hecho. Las leyes que las aprueba el Congreso. Cuando el Congreso, una vez aprobadas, pasan al Senado. El Senado las aprueba, normalmente. No tiene por qué tener las mismas mayorías, que normalmente si aprueba el Congreso, pues pasa al Senado, a lo mejor enmienda algo, esto no me gusta, se vuelve a debatir, lo que sea. Y aprueban o no aprueban. Pero ¿y si no lo aprueban?
pues no pasa nada. Pues si no la pruebas, vuelve al Congreso y le prueba al Congreso y ya está. Y se acabó. ¿Vale? ¿No es para que siga el Senado? La casa de elefantes. Buena definición. Cementerio de elefante. Buena definición, ¿vale? Pero de todo lo que puede hacer el Congreso de los Diputados, el Senado, pues mira, parece un convidado de piedra, ¿vale? Pues mira, yo no estoy de acuerdo con esta ley. Pues muy bien, vuelve al Congreso y se aprueba. Solamente hay una cosa que puede hacer el Senado, solo una en toda la Constitución, que solo la puede hacer el Senado, y el Congreso no pinta nada, ni el Gobierno no pinta nada. ¿Sabéis cuál es? Solo una, de toda la Constitución. Ahora os puedo decir, venga, empezad a buscarlo. Del 1 al 169, empezad a buscarlo. Pero si utilizáis el comodín del profesor, os lo digo. ¿Lo queréis utilizar? Sí, ¿Y ya no lo podéis utilizar toda la tarde? ¿O lo guardáis o qué hacéis? Solamente hay una cosa. ¿Sabéis lo que es? Lo único que puede hacer el Senado que no puede hacer el Congreso. ¿Os suena de algo? ¿Os suena de algo? Sí. Bastante. Ahora sí. Pues es lo único que puede hacer. Si una comunidad autónoma no cumpliera con las obligaciones que la Constitución y las leyes le requiera, el presidente del Gobierno, previo requerimiento del presidente de la comunidad y con aprobación por mayoría absoluta del Senado, activa este 155. ¿Vale? Lo único. ¿La autonomía deja de funcionar? No. ¿No? Ahí hay un tema que no No está está. nada claro, ¿no? Claro, no hay jurisprudencia sobre eso, y no, pero es que no dice eso el 155, no dice que la autonomía debe funcionar. Dice que el presidente, previo requerimiento al presidente de la comunidad, para que cumpla, podrá realizar lo que crea conveniente, pero dando incluso instrucciones a las autoridades de la comunidad autónoma. Podría dar instrucciones a las autoridades de la comunidad, pero no puede hacerla desaparecer. La comunidad autónoma no puede desaparecer. ¿Vale? Con el 155 no puede desaparecer. ¿De acuerdo? Vale, estamos con... Hasta aquí, ¿verdad? Vale, esto, para algo que más adelante tendrá mucha importancia cuando estudiemos el derecho constitucional, tiene fuerza de ley. No quiere decir que sean leyes, ¿eh? Digo que tiene fuerza de ley. ¿Por qué es importante? Porque luego veremos que cuando una norma sea contraria a la Constitución, si tiene fuerza de ley, tiene que ir al Tribunal Constitucional. Si tiene categoría inferior a la ley, no hace falta que vaya al Constitucional y podrá ser la jurisdicción contenciosa administrativa. La jurisdicción contenciosa administrativa la que podrá determinar si esa norma contradice la ley o la Constitución o no. Con lo cual, es importante saber qué es lo que tiene fuerza de ley. De momento llamamos como fuerza de ley, ley orgánica, ley ordinaria. ¿Vale? ¿Sí? Vale. ¿Fuerza de ley qué quiere decir? Aquí sí, dentro de la jerarquía normativa, la ley o lo que tenga fuerza de ley está por encima del reglamento. Vale, pues por debajo tenemos los decretos. Esto tiene fuerza de ley, ¿eh? Por debajo, más abajo, decreto. Pero no confundamos el decreto con el decreto ley o el decreto legislativo. Porque eso está aquí, con fuerza de ley. Legislativo y decreto ley. Vamos a ver. ¿Qué decíamos antes de la legitimidad? ¿Por qué era más importante lo que emanaba de las Cortes que lo que emanaba del Gobierno? ¿Por qué? Pues porque tiene más legitimidad porque los hemos puesto nosotros. Te autorizo a que hagas esto, haz las leyes, que es lo más importante de las normas que puede haber en una población. Decreto, entre comillas, poner reglamento. Muchas veces el reglamento se aprueba por decreto. Es decir, es una norma que emana del Gobierno. El Gobierno, entre las funciones que tiene, ya lo estudiaremos, ya creo que nos toca la semana que viene, funciones del Gobierno y cómo se pone al Gobierno, cómo se le quita, las competencias. Entre ellas tiene la potestad reglamentaria. ¿Y eso qué es? La facultad de hacer reglamentos. ¿Qué decíamos de la legitimidad? ¿Reglamento lo hemos puesto nosotros? No. ¿Lo han puesto las Cortes? Sí. Pues tiene que tener menos importancia sus normas que las de las Cortes. Con lo cual, el decreto, entre comillas, reglamento, no tiene fuerza de ley. Ahora, el decreto legislativo y el decreto ley sí que tienen fuerza de ley. ¿Y quién lo aprueba? Es que lo aprueba el Gobierno también. Entonces, esto que me explicabas de la legitimidad, ¿se rompe? No, no se rompe. ¿Por qué? Porque eso tiene fuerza de ley porque emana de quien ejerce la soberanía del Estado, ¿verdad? Cortes Generales. Vale. Las leyes y leyes orgánicas, etcétera, emanan de ahí. Vale. Y hay unas normas que los que
ejercen esa soberanía, le dicen al gobierno, te autorizo, dicen las Cortes Generales, te autorizo, gobierno, a que elabores unas normas que también tengan fuerza de ley, pero te autorizo yo, porque quiero. Y no para cualquier materia, ¿eh? La Constitución me prohíbe algunas. Simplemente te autorizo, y yo que tengo la fuerza, te autorizo para que me lo hagas. Y esos son decreto legislativo y decreto ley. Es decir, en otras palabras, los decretos legislativos y el decreto ley son normas que aprueba el gobierno porque las Cortes de alguna forma le ha permitido que lo hagan, ¿vale? Y con algunas prohibiciones, no puedo hacerlo todo. Ya nos conocemos, si yo te delego y tú delegas, y al final acaba haciendo las cosas, ¿vale? Con lo cual, dice la Constitución, espera que hay cosas que no puedas delegar, ¿eh? No me explico cuáles son. Pero, ¿hemos roto el principio de legitimidad? No lo hemos roto, se suele utilizando. Entonces, ¿qué diferencia entre el decreto legislativo y el decreto ley? El decreto legislativo es una autorización, voy a ponerlo aquí, decreto legislativo, ¿eh? Es una autorización que le dan las Cortes Generales al gobierno para que elabore este decreto legislativo. ¿Y cómo lo autoriza? Pues depende. Mirad el título tercero. Antes lo habéis visto, el artículo 81 y siguientes. Mirad el 82. El 82. El 82, sí. Un poquito, ahora lo explico yo, pero un poquito para que veáis. El artículo 82 de la Constitución, mirad un poquito y ahora os lo explico. ¿Más o menos? ¿Sí? Pues lo que hayáis lo explico, ¿eh? Ah, no, ya no. Si habéis utilizado el comodín, ¿no? Ya. Venga, vamos con ello. Más o menos la idea de lo que nos dice la habéis captado, ¿no? ¿Qué es? Decreto legislativo es una autorización que hacen las Cortes Generales al gobierno. Vale. ¿Y cómo le delega? Depende. ¿Veis cómo todo depende? Puede ser por una ley de bases o por una ley ordinaria. Ley de bases, ¿cuándo? Cuando creamos un texto articulado. Y ley ordinaria, cuando pretendamos refundir varios textos en uno. ¿Qué me está diciendo? Cortes Generales. Voy a aprobar una ley para que el gobierno me haga un nuevo Código Civil, que ya va siendo hora, ¿vale? Ya siglo XIX ya va siendo hora. Vamos a... ¿Qué hacemos? Pues mira, hago una ley de bases diciéndole al gobierno, gobierno, quiero que me hagas un Código Civil. Bases. Base primera. Pues me regula en materia de sucesiones. Base segunda, los contratos. Base tercera, la familia. Base cuarta, pues lo que diga. Entonces, en virtud de esas bases, el gobierno elabora un texto articulado. ¿Qué es un texto articulado? Pues un texto con artículos. El Código Civil tiene 1976 artículos. Este que has citado. Pues quiero que me hagas un texto con artículos según las bases que yo te estoy diciendo. No te salgas de los parámetros que te marco. Esto es la ley de bases que antes hemos dicho. Lo tienes por allí, ¿vale? Esta ley de bases le está diciendo, gobierno, esto es lo que quiere, un texto articulado. Y va al gobierno y hace sus artículos, por ejemplo, materia, lo que le han dicho, las bases que le han dicho, en materia de familia, sucesiones, de contratación. ¿Hay ejemplos de eso? Sí, el mismo Código Civil. Vale. Y cuando el legislador se lo dice al gobierno para que haga esto, ¿el gobierno cómo lo hace? ¿Busca expertos? ¿Se busca la vida? Se busca la vida. Normalmente, mira, cuando son textos muy técnicos, ¿Sí? se suele hacer con esa técnica. Digamos, las Cortes Generales, ¿qué son? No dejan de ser un Congreso y un Senado. El Congreso está constituido por 350 diputados. Y hay de todo ahí. Hay listos, tontos y de todo, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Pues, hombre, el texto articulado quizás sea muy técnico, a lo mejor materia de familia, sucesiones. Oye, gobierno, encárgate. Y el gobierno
Pues a través del ministerio, el más cercano a eso, pues mira, el Ministerio de Justicia coge su comisión de expertos o sus directores generales y que hagan no sé quién y que contratan no sé cuántos y ves haciendo articulado en materia de familia. Pues mira, cojo a este experto y luego cuando ya lo tengo, se aprueba en el Consejo de Ministros y como ya tengo la autorización, se aprueba como decreto legislativo. Es una norma delegada. Las Cortes han delegado. Aunque el gobierno se haya equivocado en lo que le han pedido. Sí. Aunque el gobierno se haya equivocado lo que ha pedido. ¿Por qué? Estaría mejor hecho si una vez que se lo ha pedido ¿Mm? y le ha dado autorización. Seguir leyendo. Mira al final, seguir leyendo. Mira el 82. Esto que dices tú lo pone. Mira, el artículo 82 infine. El último parrafito del artículo 82. Léelo. ¿Lo tenéis? Sin perjuicio de la competencia propia de los tribunales, las leyes de delegación podrán establecer en cada caso fórmulas adicionales de control. Es decir, si el legislador hace los deberes, puede decir, mira, yo te autorizo, dice las Cortes Generales, te autorizo en un decreto legislativo, a través de una ley de bases, que me hagas materia de un código civil, materia de familia, sucesiones y contratos. ¿Vale? Y te dice, ¿verdad que habéis visto lo que pone en la parte final del artículo 82? Podrá establecer fórmulas adicionales de control. ¿Qué quiere decir? Como no me fío de ti, gobierno, o bueno, me fío, pero bueno, vamos, ya lo conocemos, ¿vale? Antes de que esto sea aprobado, quiero que pase de nuevo a las Cortes Generales, que nuestra comisión de expertos o nuestra comisión de no sé qué lo valore. Podrían hacerlo. Es decir, el artículo 82 permite eso. A veces lo hacen y a veces no. Mira, es igual, hazlo como te parezca bien. ¿Qué ocurre? Imaginemos que le hemos dado una ley de bases para que haga familia, sucesiones y contratación. Y el gobierno se viene arriba y además también, mira, pues además regulo por los hechos reales. Ya vemos lo que son. No estaba autorizado, ¿verdad? ¿Para esto? No estaba autorizado. Esto estaba para familia, sucesiones y contratación. El hecho real es otra cosa diferente. Y te ha venido arriba y me lo has hecho. Pues esto podría ser inconstitucional. ¿Por qué? Porque la habilitación que tenías era para esto y te has ido fuera. Igual que si yo te hago un poder para que me vendas mi casa y me vendes la casa y el apartamento. Cuidado, para lo otro no estabas autorizado. O lo otro puede ser nulo. Pues aquí lo mismo. No deja de funcionar igual. ¿Vale? Dice, tú, bien visto, has dicho, y lo dejan en el gobierno y luego el gobierno que haga lo que quiera. Cuidado, hay dos formas de control. Me dice el artículo 88, sin perjuicio de la actuación de los tribunales siempre pueden acabar en el Tribunal Constitucional y decir, oiga, eso es inconstitucional. El legislativo, si no se fía mucho, o quiere controlarlo bien, o es una norma muy importante, tanto que, hombre, esto hay que hacerlo bien, hacer las cosas bien. Mecanismos adicionales de control, uno de ellos, vuelvo otra vez aquí, otro de ellos, que el comité de expertos o la comisión de codificación del visto bueno. A partir de entonces ya sí que se podrá aprobar. Y esos decretos legislativos no hay otra forma que se puedan hacer. Porque un grupo de diputados expertos en la materia podrían hacerlo y luego pasárselo al gobierno para que lo autorice. O que lo hagan directamente ellos. Que muchas leyes lo hagan directamente las Cortes Generales, dicen, hombre, pues mira, esto lo hacemos nosotros, no lo delegamos y se aprueba el Congreso de Diputados y luego el Senado que apruebe o no apruebe, y si no, pues lo traes de aquí y lo aprobamos. Directamente, pues no delegamos. Ahora, normalmente cuando son normas muy técnicas, de mucho articulado, se le encarga al gobierno. Porque es más fácil discutir entre 10 que discutir entre 350. Porque luego cada articulito hay que discutirlo. Entonces, mira, esto es lo que los partidos políticos, ya lo estudiaremos cuando veamos los partidos políticos, de la penúltima clase, funcionan más o menos sabiendo lo que se va a aprobar. Cuando entra algo al Congreso ya sabemos que se va a aprobar, normalmente. Luego puede haber discusiones, no me llegan los votos, pues tengo que negociarlo, pero más o menos. Por lo tanto, si yo tengo la mayoría suficiente y tengo mi grupo de expertos y pues quizás lo hago directamente aquí. Es que es una norma muy técnica, va a durar 2 años hacerlo. Pues mira, ¿sabes qué? Gobierno, encárgate, que tú tienes más capacidad para negociar cosas ¿vale? Y luego aquí, o si quieres, luego que vuelva otra vez y lo volvemos a aprobar. Son fórmulas que la Constitución permite. ¿De acuerdo? Hemos visto que no rompe este principio que estamos explicando el decreto legislativo. ¿Qué ocurre con él? Pues simplemente que te delego para que lo hagas. Ahora, ¿qué me dice? Mirad lo primero que me dice el artículo 82. ¿Qué es lo primero que me dice? Lo primero de todo. Corte General. Sí, Corte General, pero no incluidas en el artículo anterior. ¿Qué me está diciendo? Cuidado.
Esto no podrá pasar cuando sea en materia de propia de ley orgánica, porque el artículo anterior justo es el 81 y eso es ley orgánica. Es decir, se puede delegar todo, pero cosas que sean de ley orgánica no puedes hacerlo. No te puedo delegar. Otra cosa es, otra fórmula diferente, que a veces en televisión incluso expertos se confunden. Otra cosa es que el gobierno está elaborando un código penal. Pasca, ¿qué me estás diciendo? ¿Qué me estás diciendo? No lo habéis oído nunca. El gobierno está elaborando una reforma al Código Penal. El gobierno, a ver, vamos a ver, ¿de qué me hablas? Puede plantear. El gobierno lo que puede hacer es un proyecto de ley. Mira, ya lo tengo mascado. Mira, aquí tengo lo que yo quiero. Aquí está mi proyecto, se lo paso a las Cortes y que ellos debatan, quiten, pongan, retoquen lo que les parezca, o maquillen, lo que les parezca bien. Pero me lo aprueban las Cortes Generales. ¿Y cómo lo aprobarían? ¿Por qué mayoría? ¿Un código penal? Absoluta. Mayoría absoluta porque es ley orgánica. Aprobada como ley orgánica, eso es un proyecto de ley. Y al revés no podía ser. Al revés no podían decir, oye, gobierno, hazme un código penal. Venga, te delego con una ley de bases y me haces un código penal y que se apruebe por decreto legislativo. Hombre, no. Tiene que ser por ley orgánica. Por eso me dice, materias no incluidas en el artículo anterior. ¿De acuerdo? Esto, hemos visto por qué esto también tiene fuerza de ley y qué legitimidad tiene. Que es que soy yo el que tiene el poder y te autorizo a ti. Y esta otra, y el decreto ley, aquí no te autoriza, pero te lo ratifica luego o deja de existir. ¿Y qué es un decreto ley? Pues aquí, en caso de extraordinaria y urgente necesidad, el gobierno puede elaborar esos decretos leyes para cosas que no pueden esperar. Y de momento tiene fuerza de ley. Lo que pasa es que luego, posteriormente, aquí, decreto legislativo es antes que te autorizo, aquí, decreto ley, es tan urgente que hay que hacerlo ya. Hay inundaciones. Con la pandemia lo digo. Esto, en una tarde, aprobado decreto ley por decreto ley, pum, y luego se lleva al Congreso y te lo convalidan o no. Ahí está. Pero ya es a posteriori. Que luego pasó lo que pasó. Sí. Que no quiere nada, ¿vale? Y sigue pasando. Sigue pasando. Para muchas cosas sigue pasando. Pero ese decreto ley es extraordinario y urgente necesidad. No podemos esperar. Había un terremoto hoy, mira, decreto ley por el que se autorizan ayudas. No podemos esperar a todo un trámite parlamentario a que dentro de 6 meses. No, ya, lo apruebo ya. Luego lo que tendrán que hacer es ratificármelo o no. Si me lo ratifican, ya tiene fuerza de ley. Que no, de momento servido como decreto ley, de momento, pero deja de existir. Oye, que no te lo ratifico, que eso no me parece bien, ¿vale? Por lo tanto, también es en cierto modo, delegado de las Cortes, porque han de dar luego el visto bueno. No puedo esperar, de momento que valga, pero ahora ve para aquí que soy el que tenga la soberanía y te digo que esto lo eliminamos o esto lo mantenemos, no hay ningún problema, ¿vale? Pero se sigue viendo porque eso tiene fuerza de ley. Sigue emanando por tema de legitimidad de las Cortes Generales, ¿verdad? Comunidades autónomas, ley de comunidades autónomas. ¿Fuerza de ley o no? Ley de comunidad autónoma es una ley. Dentro de su ámbito propio, tiene fuerza de ley. Con lo cual, el que tenga fuerza de ley, que hemos dicho, ¿por qué hemos dicho que era importante antes? ¿Por qué lo teníamos aparte? Porque si tiene fuerza de ley, mirad el 117. Está dentro del título sexto, que era dedicado al Poder Judicial. Primero lo que dice. El primer párrafo, ¿lo tenéis? ¿Cómo acaba ese primer párrafo? Únicamente el imperio de la ley, es decir, el juez es independiente, el juez nadie le puede decir lo que tiene que hacer, cómo tiene que poner sus sentencias, se debe únicamente al imperio de la ley. ¿Qué quiere decir? El juez está sujeto a la ley. Pero el reglamento no tiene por qué si va en contra de la ley. El juez puede decir, mira, el reglamento de aguas no lo aplico porque va en contra de la ley de aguas. Con lo cual, para mí es la ley lo que tiene que prevalecer, ¿de acuerdo? Entonces, cuando es algo que tenga fuerza de ley, ¿qué ocurre? Pues vincula a los jueces. Y si los jueces no están de acuerdo porque creen que es anticonstitucional, choca con la Constitución, ¿qué ocurre? Pueden plantear la acusación ante la Constitucional, que se pronuncie constitucional. Oiga, yo no puedo eliminarlo porque soy sujeto a la ley, pero constitucional, ¿eso está aquí, dentro de la Constitución o está fuera? Dígalo usted. Y el juez se desentiende hasta que el constitucional le diga, esto es inconstitucional. Pues bueno, pongo mi sentencia sin este artículo o sin esta ley. ¿O es perfectamente constitucional? Pues sigo con lo que antes había. ¿De acuerdo? Mirad si es importante que tenga fuerza de ley o no. Porque todo esto, si hay que revocarlo, está en contra de la Constitución, no se ajusta al resto del ordenamiento jurídico, todo esto, si tiene fuerza de ley, tiene que ser el Tribunal Constitucional. Nadie más lo puede hacer. Nadie más lo puede plantear. Tendrá que ser el Constitucional que resuelva si está dentro de la Constitución o fuera. Porque los jueces, como hemos acabado de leer, están sujetos al imperio de la ley.
¿De acuerdo? Por tanto, una norma de una comunidad autónoma también tiene fuerza de ley. Y si una norma de una comunidad autónoma puede ser contraria a la Constitución, constitucional, es que no hay otra. Y si asume una competencia que no le es propia, al constitucional, el constitucional no solamente determina si una ley o norma con fuerza de ley es o no constitucional, sino que también determina el sistema competencial. ¿Esta competencia es tuya o no es tuya? ¿La Constitución te la permite o no te la permite? ¿Vale? Son dos tipos de conflictos diferentes. Pero esto, efectivamente, tiene fuerza de ley, con lo cual, al Tribunal Constitucional se hace falta. Por la competencia, es tuya o es mía, pues vamos a pelear por la competencia, o porque a lo mejor choca con la Constitución, pues la Constitucional. ¿De acuerdo? Vale. ¿Hay alguna norma más con fuerza de ley? Estas. La ley de base ya he explicado lo que era, ¿verdad? Aquí hemos visto un caso, ¿no? Ley de base, cuando el objetivo, lo que queremos delegar, sea un texto articulado. Ejemplo, hazme un código civil con artículos. Es un texto articulado. O ley ordinaria, cuando pretendamos refundir varios textos en uno. Ejemplo, somos las Cortes Generales. Gobierno, tenemos normas dispersas en materia de aguas. Quiero que de todos los textos que tengas, tenemos un reglamento de aguas, una ley de aguas, un no sé qué de aguas, Quiero que de todos refundas todo lo que tenemos y me hagas una de ellas. Y eso se le autoriza por ley ordinaria. ¿Sí? ¿Vamos bien? Una pregunta. ¿El texto refundido es ley ordinaria? Esto, no, por ley, o sea, las Cortes lo que hacen es autorizar al gobierno. ¿Cómo autorizan? O ley de bases cuando queremos un texto articulado, que acabará siendo un decreto legislativo, o ley ordinaria es la ley que la autoriza. Y el gobierno, cuando refunda sus textos, también será un decreto legislativo. Se le llamará decreto legislativo. Decreto legislativo por el que se refundan todas las normas existentes previamente sobre las aguas, en virtud de la habilitación expresa por ley ordinaria de las Cortes Generales. Cuando veis los títulos, cuando aparece en una ley, empiezan así. Ley por la que... Y luego, exposición de motivos. Pues habida cuenta que ha habido muchas normas dispersas y el gobierno tuvo bien, en virtud de delegación de las Cortes, pues aprobar un único texto para... Todo eso, la exposición de motivos, te explica por qué han hecho esa norma. ¿Y me sirve de algo eso? ¿De la exposición de motivos? No la ley. ¿No? Pero... Sí, cuando veamos el derecho privado, veréis que las normas se interpretarán según el sentido de sus palabras, los antecedentes históricos legislativos y la realidad social del tiempo en que tenga que ser aplicada. ¿Qué me está diciendo? Pues, ¿por qué se aprobó esa ley? ¿Qué sentido tenía? Te vas a la exposición de motivos. Hombre, el motivo era pues, que había mucha dispersión, las normas. ¿Ese es el motivo? Pues habrá que interpretarla de acuerdo al motivo por el que se hizo. Es una forma más de interpretarla. ¿Vale? Cuando la interpretación es clara, pues es clara. Cuando hombre, entre varias opciones, por cuál, hombre, ¿qué pretendía esta ley? ¿Pretendía liarla más o pretendía unificar materia que estaba dispersa? Esto, pues mi interpretación que vaya en ese sentido. A ver, es un ejemplo, ¿eh? A lo mejor en la exposición de motivos me dice, pues habida cuenta que llevamos 45 años sin ley de huelga, pues hemos considerado que ya tocaba pues, la ley de huelga y, bueno, pues ¿qué pretende? ¿Regular la huelga? Luego contempla más cosas. Pero el objetivo principal es eso. La exposición de motivos te da muchas ideas de por qué se hizo. Y es una forma también de interpretarlo. ¿Vale? Luego lo interpreta como quiere, pero es una orientación. Vale. Teníamos por aquí, la ley de base ya he explicado lo que era. La ley marco. ¿Os suena de algo? Aquí tendríamos que ir al título octavo. No. Título. No el artículo, el título octavo. Todo comunidad autónoma. Aquí no quiero extenderlo mucho porque lo explicaremos cuando veamos las comunidades autónomas. ¿Vale? Pero es una forma de decir, esta ley que aprueba el Estado, en el 148 de la Constitución dice las competencias que son de las comunidades autónomas. En el 149, competencias que son del Estado. Pero el Estado puede delegar en las comunidades autónomas en el marco de los principios, bases y directrices que una ley estatal le dé para que regule las competencias que son mías. Esta competencia es mía, pero comunidad autónoma te dejo que de mi competencia legisles. Te dejo que hagas reglamentos y te dejo que pues, hagas una política sectorial concreta sobre esto. Es decir, una ley marco lo que hace es autorizar a la comunidad autónoma para que una competencia que sigue siendo mía, hagas algo, tú como comunidad autónoma, de mi competencia. Eso está a la orden del día. ¿Vale? El Estado, pues mira, ¿sabes qué? En materia de tal, pues mira, lo hacéis vosotros, las comunidades autónomas, pero este es el marco que os doy, ¿eh? No salgáis del marco, porque la competencia sigue siendo mía. Pues se llama ley marco. Ley de armonización.
también lo explicaré con más calma cuando veamos las comunidades autónomas, cuando veamos la organización territorial del Estado. La ley de armonización lo que pretende es, en aquellas materias que son propias de las diferentes comunidades autónomas, puede ser propia de la comunidad autónoma porque lo tienes tú en tu estatuto y porque es tuyo. Pero hay algo muy importante, y casi eso conviene que vayamos un poco, ya no que hagamos todo lo mismo, sino para eso, para que tenéis la competencia, sino que hagamos algo parecido. ¿Vale? Por ejemplo, en materia de educación. Hombre, tú puedes regular, en materia de educación la tienes, tú también la tienes, tú también. Pero, hombre, esos parámetros convendría que más o menos fueran un poco iguales, un poco. Esto lo que pretende es armonizar las diferentes disposiciones normativas de las comunidades autónomas. ¿De acuerdo? Esa es la ley de armonización. Ley de presupuesto. ¿Por qué lo he puesto aparte? Es una ley, sí, pero es diferente. ¿Por qué? Porque la ley de presupuestos se hace de una forma diferente a las leyes ordinarias. ¿Cuál es el mecanismo de las leyes ordinarias? Si queréis, lo explico ahora, o si no, hacemos un pequeño receso. Oiga, está muy justo, sí. Ah, sí, pues venga. Es que, ¿sabes lo que pasa? Yo durante 20 años he dado clases presenciales. Luego, con la pandemia, pasamos a las online. Con las online, yo estoy hablando delante del ordenador y yo no sé, no veo a la gente si bosteza, si no bosteza, no lo sé, ¿vale? Con lo cual, aquí ahora sí que os puedo ver si os estáis aburridos, si no. Pero he perdido la costumbre, ya no sé verlo. Ya no sé si estáis aburridos, si no. Es hasta las 7, ¿no? Sí, Que si no, luego ya no. lo que digáis. Los de casa también estamos bien, ¿eh? Ah, ¿estáis bien? Sí, estamos atentos. Vale, pues os sigo entonces, ¿no? Sigue, Venga, sigue. Venga, pues sigo. Os he dicho que iba a explicar ahora qué. ¿Por dónde iba ahora? Me he perdido. Ah, el presupuesto. ¿Por qué es diferente? Pues porque el mecanismo de aprobar leyes es diferente. Y entonces la pregunta era, y por eso digo, ¿esperamos por receso o después? ¿Cuál es el mecanismo de aprobar las leyes? Ha preguntado dos veces. ¿Eh? Ya lo ha preguntado. Eso. Cuando me he interrumpido con lo del proceso. ¿Cuál es el mecanismo de aprobar las leyes? Es decir, la maquinaria legislativa, la maquinaria de hacer leyes, ¿cómo empieza? ¿De qué forma? ¿Quién la empieza, sobre todo? A veces es el pueblo. El pueblo. Espera, ahora te explico una cosa del pueblo. A ver, ley. ¿Cómo se hace, no? ¿Vale? Más hablado del pueblo. Vale, ¿qué más? ¿Quién más puede empezarla? ¿Quién más puede poner en marcha esa maquinaria? Un congreso. Congreso. ¿Quién más? Si es el Congreso, también el Senado, ¿vale? ¿Quién más? Los jueces. No. ¿No? Jueces no pueden. Jueces están para aplicarla, ¿vale? A veces parece que hagan más, están solo para interpretar y aplicar la ley al caso concreto, y a veces chocan directamente con la ley a veces, ¿eh? Hemos dicho que íbamos a ser críticos con todo el mundo, los jueces también. ¿Sí? ¿Las comunidades pueden pedirlo? ¿Quién? ¿Las comunidades? Comunidades autónomas. Vale, ¿y las comunidades autónomas en las suyas o en las del Estado? En las suyas son. ¿Solo? Yo creo que sí. También pueden con las del Estado. Órganos colegiados de la comunidad autónoma. Órganos colegiados, pues la Asamblea Legislativa, pues el gobierno mismo de la comunidad autónoma y dice, oiga, Estado, eso es una materia tuya, toma una iniciativa legislativa para que luego la apruebas o no, ¿eh? O sea, aquí hablamos solo de cómo se pone en marcha. Lo que dice es que el pueblo apruebe el Congreso. No, de cómo se pone en marcha. Y falta alguien importante aquí. El gobierno. ¿Hemos dicho antes? Hemos dicho el gobierno. Cuando lo presenta el gobierno, eso que presenta, ese borrador que presenta, oye, quiero que me aprobéis esto. Cuando lo presenta el gobierno se llama proyecto de ley. Cuando lo presentan los demás, todos los demás se llama proposición de ley. ¿Habéis visto? El gobierno ha presentado un proyecto de ley. Pues quiere decir, mira, el borrador, toma, aquí lo tienes, aprobármelo. ¿Vale? Normalmente se lo aprueban porque si no el gobierno no estaría ahí. ¿Quién sostiene al gobierno? Las Cortes, el Congreso y el Senado, te pusimos nosotros. Cuando queremos quitarte, te quitamos. Si yo voy presentando cosas y no me las aprobáis, ¿qué hago? ¿Para qué estoy aquí? ¿Para qué me habéis puesto como gobierno? Con lo cual, moción de censura, o me quitáis, o cuestión de confianza. Oye, ¿tengo vuestra confianza o no? Cuestión de confianza, ¿vale? Por tanto, el gobierno, proyecto de ley, los demás, proposición de ley. Vale, ¿y qué ocurre con la ley de presupuestos? Pues que aquí todos estos no sirven. ¿Por qué? Porque corresponde al gobierno la elaboración de los presupuestos generales del Estado y a las Cortes Generales su examen, enmienda y aprobación. Los presupuestos los hace siempre el gobierno, no hay otro. Los tiene que hacer el gobierno, los demás no pueden. Ahora, cuando el gobierno elabora sus presupuestos,
Ahora pasan a las Cortes y las Cortes examinan, enmiendan, si les parece bien o mal, este artículo no me gusta, aquí tampoco, o aprueban o no aprueban. A veces sí, a veces no. Y si no me aprueban, sigo con lo mismo. Si no la aprueban, a ver, es un problema, porque tenemos que tener un presupuesto, no podemos estar sin presupuesto, pero quedan automáticamente prorrogados los de la ejercicio anterior. Pero el año anterior está previsto por las cosas y prorrogarlos siempre da problemas. Imaginaos este año que se prorroguen los del año anterior, ¿qué ocurriría? La inflación no tiene nada que ver, así que, vamos. ¿Y el presupuesto qué es? El presupuesto es una previsión de gastos. A ver, unas partidas concretas. En esto, este es el máximo. En esto, hasta aquí. En esto, para nuevos funcionarios, esto. ¿Vale? Y una estimación de ingresos. Yo no sé al final lo que voy a recaudar, no lo sé. Al final depende de muchas cosas. Pero yo estimo que voy a recaudar tanto y esto pasa de aquí, el de esto con endeudamiento y el de eso. Es un presupuesto. ¿De acuerdo? Los ayuntamientos, cuando gobiernan y tienen que aprobar los presupuestos, si no hay presupuestos para el año siguiente, no pueden continuar, me parece. ¿O hay algo de esto? Ahí ya, cuando vemos comunidades autónomas ya lo veremos. Ahí hay una pequeña diferencia con eso, ¿vale? Ahí sí que cada municipio puede establecer su... Hay una ley de bases del régimen local que te dice cómo deben moverse. Ley de bases del régimen local, cómo deben moverse los municipios y luego... Porque yo nunca he entendido por qué al presidente se le puede derrogar y a un ayuntamiento, por ejemplo, la señora Colau, no se le puede echar. Sí, es que se la puede echar, ¿cómo que no? ¿Cómo? ¿Cómo? Cuando se recibe la votación, vuelve o no vuelve a salir, pero que por mayoría no la pueden sacar. Sí, claro que podrían. Puede haber moción de censura también en ayuntamientos. También se les puede revocar. De hecho, muchos municipios saltan alcaldes. Media Badalona. Otra cosa que no tengan mayoría es los que quieran echarlo. Pero, a ver, la mayoría con la que está era un poco rara. Votos de un lado, de otro, vamos, una mayoría un poco rara. Ahora, para echarlo, pues a ver, ¿quién la echa? A lo mejor te he hecho, pero a lo mejor el año que viene te necesito a ti para que me votes a mí. A ver, ¿cómo lo hacemos? Una cosa es el tema político, pero jurídicamente claro que se puede. De hecho, municipios constantemente se están cambiando alcaldes. Pero lo mismo, una moción de censura. Fuera, tal como te he puesto, te quito. No están eternos ahí. Ni tienen por qué aguantar hasta las siguientes elecciones municipales. ¿Vale? Vale, entonces, ¿qué hemos dicho? Que la diferencia es entre cada ley de presupuestos que esto, ¿quién lo inicia? Solamente puede ser el gobierno. El propio gobierno, la ley de presupuestos generales del Estado. Vale, cuando veamos el gobierno, ya con esto anticipo algo de la semana que viene, cuando veamos formas de control del gobierno, formas de control, cómo se puede controlar al gobierno, primero te pongo, ¿verdad? Estás aquí porque te he puesto. Otra te quito. Moción de censura y te quito. Otra es quién aprueba las leyes. Las Cortes Generales. Una ley de gobierno que dice tú haces esto o lo otro, o quiero esto, quiero lo otro. Y la mejor forma de control, ¿sabes cuál es? La mejor forma de control, como si yo te pongo y te quito, eso es una importante. Otra, a través de la ley. Tu gobierno, ¿estás dentro de la ley o estás fuera? Tienes que estar dentro. Con lo cual, como yo hago las leyes, te controlo haciendo las leyes y diciendo lo que puedes hacer y lo que no puedes hacer. Y la más efectiva forma de control, casi. ¿De qué depende que vayamos este verano a la Barceloneta o al Caribe? ¿De qué depende? Pero eso, ¿no? Pues el gobierno, mira, vas a hacer esto, vas a hacer lo otro y lo demás allá. Y en esta partida, este año vas a gastar en hospitales. Y este año en carreteras, pues vas a gastar lo que yo te diga. Es decir, ¿quién aprueba esto? El gobierno elabora, pero las Cortes Generales examinan, enmiendan si conviene y aprueban. Es la mejor forma de control de la política del gobierno. Pero esto, por ejemplo, yo lo entiendo, ¿eh? Pero, por ejemplo, en la época de Aznar y de Felipe González, no se pudo hacer nada de esto que tú estás explicando ahora, porque esta gente tenía mayoría absoluta. Bueno, Por lo tanto, ellos mandaban, claro, hacían y deshacían. pero ese es el juego de la democracia. Y durante años hemos tenido una alternancia. Dijimos de que era mejor no tener alternancia, han salido minorías y ahora a veces da la sensación de que gobiernan las minorías. Da la sensación. Pero es que es el juego de la democracia. O sea, Sí, yo estoy de acuerdo. hay sistemas, o sea, podría ser diferente, ¿eh? O sea, tú podría ser, mira, que gane el partido más votado, pero nuestra Constitución no dice eso. Dice que gane el que tenga los votos necesarios, y los votos necesarios son porque yo he ganado con mucho más votos que tú, o porque tú tienes un montón de votos, pero mira, entre todos juntamos más que tú. Eso es el juego de la democracia. Que lo podemos cambiar, ¿eh? Si tuviéramos que cambiar eso, ¿sabéis cómo se retoma la Constitución, verdad? Hay dos formas. Dijimos la semana pasada, una dificilísima Casi imposible. y otra casi imposible, ¿no? ¿Y esta qué pensáis que es? Si hubiera que cambiar eso, ¿la imposible o la menos, la más fácil?
Si tuviéramos que cambiar el tema de elección del gobierno. Eso está en la Constitución. La Constitución te dice, ¿cómo se pone el gobierno? Te dice, tras la renovación del Congreso de los Diputados, el rey, el PP, con un partido con representación parlamentaria, el presidente del gobierno. Eso es investigar la Junta Parlamentaria, se la primera votación, mayoría absoluta, la segunda votación, mayoría simple, ¿verdad? Te dice eso. Vale. Con lo cual, lo queremos cambiar, no nos gusta. Queremos que sea el partido más votado, queremos que sea la lista más votada, queremos que sea el primer candidato de los que se presentaban en una lista. Tenemos que reformar la Constitución porque eso está ahí. Yo creo que también hay que ir una segunda vuelta, pero... Bueno, Eso es pues- casi imposible. Pero ¿Eh? Casi imposible, ¿no? No, esto, mirad qué cosas. Esto es la reforma normalita. Se podría hacer en una tarde. ¿Vale? Dos, esta no es aquella reforma tan agravada que era. ¿Para qué es la agravada? Toda la Constitución, tocar la corona o los derechos fundamentales. Toda la Constitución, tocar la corona o los derechos fundamentales. ¿Vale? Eso no es un derecho fundamental, porque está en el libro, está en el título cuarto del Gobierno de la Administración. Pues esto es una reforma normalita que ya hemos hecho dos en la historia de nuestra Constitución. Hemos hecho dos. Una, por el tema de las elecciones, que ahora no habéis visto los anuncios, lo que nos dicen. Ahora en las elecciones municipales, si usted es ciudadano europeo y reside en España, pues puede votar y ser elegido también alcalde. Es una reforma que tuvimos que hacer porque en Europa la normativa decía eso y no podíamos chocar con Europa. Y reformamos la Constitución por eso en el año 92. Y la segunda por el techo de gasto. Solamente hemos reformado la Constitución 2 veces. ¿Eh? En Alemania la han reformado 50 veces, nosotros 2 y con miedo. Pues esta sería una reforma sencillita, de las normales. Se cambia y ya está. El Senado, no lo cargamos, no queremos Senado. Pues una reforma de las sencillitas, no es de las complicadas, lo podemos cambiar. Esto no haría falta tanto entonces, 2 tercios, todos para casa, nuevas elecciones, 2 tercios y luego referéndum. Sería de la normalita. entonces nuestros gobernantes no quieren cambiarlo. ¿Perdón? Los gobernantes no quieren cambiarlo. No quieren cambiarlo. El Senado ya se ha dicho que prácticamente tiene muy pocas funciones, que no tenga el Congreso. Cuando veamos la semana que viene las formas de gobierno, os explicaré por qué hay 2 cámaras, qué es mejor 2 o 1, y por qué hay países que tienen 2 y por qué hay países que tienen 1. Lo vemos la semana que viene. ¿Vale?